RUJ. Sexta edición. RUJ. Dr. Roberto Hernández Sampieri. Director del Centro de Investigación y del Doctorado en Administración de la Universidad de Celaya, investigador del Instituto Politécnico Nacional. Director del Centro de Investigación en Métodos Mixtos de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación. Dr. Carlos Fernández Collado. Investigador del Instituto Politécnico Nacional, presidente de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, director del Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Oviedo. Doctora María del Pilar Baptista Lucio. Coordinadora de Análisis e Investigación del Centro Idearse para la Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa, Facultad de Economía y Negocios, Universidad Anáhuac. Con la colaboración de Sergio Méndez Valencia, Cristian Paulina Mendoza Torres. Director General, Miguel Ángel Toledo Castellanos, Coordinador Sponsor, Jesús Mares Chacón, Coordinadora Editorial, Marcela Irocha Martínez, Supervisor de Producción, Seferino García García. Sexta edición. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra. Por cualquier medio, sin la autorización escrita del editor. Derechos reservados. Copyright 2014, respecto a la sexta edición por McGraw-Hill Diagonal Interamericana Editores, SADCV. Edificio Punta Santa Fe. Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre a piso 17, Colonia Desarrollo Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón. Código postal 01376, México DF. Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, REC. NUM 736. ISBN 978-1-4562-2396-0. ISBN 978-607-15-0291-9 de la edición anterior. JS 04 diagonal 14. 12, 34 56, 78 92 35, 678, 90 14. Impreso en México, Printed in México. Adiós, el Supremo Investigador, a mis adorables padres, Paula y Roberto, tenerlos aquí y allá es un privilegio. A mi esposa Elisa, con sumo cariño. A la memoria de mi hermano. A toda mi familia. A Cris, Ana, Euge y Sergio, por su respaldo en esta edición, y a mis amigos Marcela Rocha, Javier Nare, Miguel Ángel Toledo y Jesús Mares de McGraw-Hill, así como a Alejandra Martínez. Roberto Hernández Sampieri. A mis hijos, Íñigo y Alonso. Carlos Fernández Collado. A mis alumnos. Pilar Baptista Lucio. Agradecimientos 16. Prólogo 17. Agradecimientos especiales 26. Estructura pedagógica XIX. Parte 1. Los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación científica 1. Capítulo 1. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias 2. ¿Cómo se define la investigación? 4. ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? 4. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación? 4. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación? 7. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? 10. ¿Cuál de los dos enfoques es el mejor? 15. Resumen 18. Conceptos básicos 19. Ejercicios 20. Los investigadores opinan 20. Capítulo 2. Origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, la idea 22. ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas 24? Fuentes de ideas para una investigación 24. ¿Cómo surgen las ideas de investigación 24? Vaguedad de las ideas iniciales 25. Necesidad de conocer los antecedentes 26. Investigación previa de los temas 27. Criterios para generar ideas 27. Recomendaciones para desarrollar ideas y comenzar una investigación 28. Resumen 29. Conceptos básicos 30. Ejercicios 30. Ejemplos desarrollados 30. Los investigadores opinan 31. Parte 2. El proceso de la investigación cuantitativa 33. Capítulo 3. Planteamiento cuantitativo del problema 34. ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? 36. Criterios para plantear el problema 36. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación? En el proceso cuantitativo. 36. Objetivos de la investigación 37. Preguntas de investigación 38. Justificación de la investigación 40. Viabilidad de la investigación 41. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 41. Consecuencias de la investigación 42. Tipos de planteamientos por su propósito 42. Algunos ejemplos de dificultades o errores frecuentes en el planteamiento del problema 43. 8. Contenido. Método gráfico para delimitar el problema 47. Redacción de planteamientos cuantitativos en protocolos 48. Introducción inicial o propósito básico del estudio 48. Objetivos y preguntas 50. Resumen 52. Conceptos básicos 53. Ejercicio 53. Ejemplos desarrollados 53. Los investigadores opinan 57. Capítulo 4. Desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura. Y construcción del marco teórico 58. ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? 60. ¿Cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica? 60. ¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? 61. ¿En qué consiste la revisión analítica de la literatura? 61. Inicio de la revisión de la literatura 61. Obtención, recuperación, de la literatura 65. Consulta de la literatura 65. ¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? 68. ¿Qué nos puede revelar la revisión de la literatura? 68. Algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica 74. ¿Qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico 76? Método de mapeo para construir el marco teórico 76. Método por índices para construir el marco teórico, vertebrado a partir de un índice general, 78. ¿Cuántas referencias deben usarse para el marco teórico? 81. ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico? 81. ¿Se ha hecho una revisión adecuada de la literatura? 81. Redactar el marco teórico 82. Resumen 83. Conceptos básicos 83. Ejercicios 83. Ejemplos desarrollados 84. Los investigadores opinan 86. Capítulo 5. Definición del alcance de la investigación que se realizará, exploratorio. Descriptivo, correlacional o explicativo 88. ¿Qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa? 90. ¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio? 91. Valor 91. ¿En qué consisten los estudios de alcance descriptivo? 92. Valor 92. ¿En qué consisten los estudios de alcance correlacionales? 93. Utilidad 94. Valor 94. Riesgo, correlaciones espurias, falsas, 95. ¿En qué consisten los estudios de alcance explicativo?
95. Grado de estructuración de los estudios explicativos 96. Una misma investigación puede incluir diferentes alcances. 96. ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa 98? El conocimiento actual del tema de investigación 98. La perspectiva que se le otorgue al estudio 99. ¿Cuál de los cuatro alcances es el mejor para un estudio 99? ¿Qué ocurre con el planteamiento del problema al definirse el alcance del estudio 99? Resumen 99. Conceptos básicos 100. Contenido. Ejercicios 100. Ejemplos desarrollados 100. Los investigadores opinan 101. Capítulo 6. Formulación de hipótesis 102. ¿Qué son las hipótesis? 104. En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis. 104. Las hipótesis son siempre verdaderas. 104. ¿Qué son las variables? 105. ¿De dónde surgen las hipótesis? 105. ¿Qué características debe tener una hipótesis? 106. ¿Qué tipos de hipótesis se pueden establecer? 107. ¿Qué son las hipótesis de investigación? 107. Hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica 108. Hipótesis correlacionales 108. Hipótesis de la diferencia entre grupos 109. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad 110. ¿Qué son las hipótesis nulas? 114. ¿Qué son las hipótesis alternativas? 114. En una investigación se formulan hipótesis de investigación, nula y alternativa. 115. ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? 116. En una investigación se pueden formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia de grupos e hipótesis causales. 116. ¿Qué es la prueba de hipótesis? 117. ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis? 117. ¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia a favor de las hipótesis de investigación? 118. Deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación. 118. Definición conceptual o constitutiva 119. Definiciones operacionales 120. Resumen 122. Conceptos básicos 123. Ejercicio 123. Ejemplos desarrollados 123. Los investigadores opinan 125. Capítulo 7. Concepción o elección del diseño de investigación 126. ¿Qué es un diseño de investigación? 128. ¿Cómo debemos aplicar el diseño elegido o desarrollado? 128. En el proceso cuantitativo, ¿de qué tipos de diseños disponemos para investigar? 129. Diseños experimentales 129. ¿Cuál es el primer requisito de un experimento? 130. La variable dependiente se mide 131. Grados de manipulación de la variable independiente 131. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? 133. Dificultades para definir cómo se manipularán las variables independientes 134. Guía para sortear dificultades 134. ¿Cuál es el segundo requisito de un experimento? 134. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento? 135. ¿Cuál es el tercer requisito de un experimento? 135. Fuentes de invalidación interna 136. ¿Cómo se logran el control y la validez interna? 137. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial? Asignación al azar 138. Otra técnica para lograr la equivalencia inicial, el emparejamiento 139. Una tipología sobre los diseños experimentales 140. Simbología de los diseños experimentales 140. Preexperimento 141. X contenido. Experimentos puros 141. Diseño con postprueba únicamente y grupo de control 142. Diseño con preprueba postprueba y grupo de control 145. Diseño de 4 grupos de Solomon 147. Diseños experimentales de series cronológicas múltiples 147. Diseños factoriales 148. ¿Qué es la validez externa? 148. Fuentes de invalidación externa 149. ¿Cuáles pueden ser los contextos generales de los experimentos? 150. ¿Qué alcance tienen los experimentos y cuál es el enfoque del que se derivan? 150. Simbología de los diseños con emparejamiento en lugar de asignación al azar 151. ¿Qué otros experimentos hay? Cuasi experimento 151. Pasos de un experimento 151. Diseños no experimentales 152. ¿Qué es la investigación no experimental cuantitativa? 152. ¿Cuáles son los tipos de diseños no experimentales? 154. Investigación transeccional o transversal 154. Investigación longitudinal o evolutiva 159. Diseños longitudinales de tendencia 160. Diseños longitudinales de evolución de grupo, cohortes, 160. Diseños longitudinales panel 161. Comparación de los diseños transeccionales y longitudinales 162. ¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? 162. Los estudios de caso 164. Resumen 165. Conceptos básicos 166. Ejercicio 166. Ejemplos desarrollados 167. Los investigadores opinan 168. Capítulo 8. Selección de la muestra 170. En una investigación siempre tenemos una muestra. 172. Lo primero, sobre qué o quiénes se recolectarán datos. 172. ¿Cómo se delimita una población? 174. ¿Cómo seleccionar la muestra? 175. Tipos de muestras 175. ¿Cómo se selecciona una muestra probabilística? 177. Cálculo del tamaño de muestra 178. Muestra probabilística estratificada 180. Muestreo probabilístico por racimo 182. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de la muestra? 183. Tómbola 183. Números aleatorios, random numbers, 184. Stats marca registrada 184. Selección sistemática de elementos muestrales 184. Listados y otros marcos muestrales 185. Archivo 186. Mapa 187. Tamaño óptimo de una muestra 187. ¿Cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas? 189. Muestreo al azar por marcado telefónico, random digit dialing, 190. Una máxima del muestreo y el alcance del estudio 190. Resumen 191. Conceptos básicos 191. Ejercicio 192. Ejemplos desarrollados 193. Los investigadores opinan 194. Capítulo 9. Recolección de datos cuantitativos 196.
¿Qué implica la etapa de recolección de datos? 198. ¿Qué significa medir? 199. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? 200. Confiabilidad 200. Validez 200. Validez total 204. Relación entre la confiabilidad y la validez 204. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez 205. Objetividad 206. ¿Cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido? 207. Cálculo de la confiabilidad o fiabilidad 207. Cálculo de la validez 208. ¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? 209. Tres cuestiones fundamentales para un instrumento o sistema de medición 210. La operacionalización, el tránsito de la variable al ítem o valor 211. Niveles de medición 214. ¿De qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación? 217. Cuestionarios 217. ¿Qué tipos de preguntas se pueden elaborar? 217. ¿Conviene usar preguntas cerradas o abiertas? 220. Una o varias preguntas para medir una variable. 221. ¿Las preguntas van precodificadas o no? 223. ¿Qué preguntas son obligatorias? 223. ¿Qué características debe tener una pregunta? 224. ¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? 227. ¿De qué está formado un cuestionario? 228. ¿De qué tamaño debe ser un cuestionario? 231. ¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? 231. ¿En qué contextos puede administrarse o aplicarse un cuestionario? 233. Algunas consideraciones adicionales para la administración del cuestionario 236. Escalas para medir las actitudes 237. Escalamiento de la Likert 238. Forma de obtener las puntuaciones 242. Otras condiciones sobre la escala de la Likert 244. ¿Cómo se construye una escala de la Likert 244? Diferencial semántico 247. Codificación de las escalas 248. Maneras de aplicar el diferencial semántico 250. Pasos para integrar la versión final 250. Escalograma de Goodman 251. Otros métodos cuantitativos de recolección de los datos 251. Puede utilizarse más de un tipo de instrumento de recolección de datos. 254. ¿Cómo se codifican las respuestas a un instrumento de medición? 254. Los valores perdidos y su codificación 254. Codificación con un programa de análisis estadístico 258. Errores de codificación 260. Resumen 262. Conceptos básicos 263. Ejercicios 263. Ejemplos desarrollados 264. Los investigadores opinan 267. Capítulo 10. Análisis de datos cuantitativos 270. ¿Qué procedimiento se sigue para analizar cuantitativamente los datos? 272. Paso 1. Seleccionar un programa de análisis 272. Statistical Package for the Social Sciences o paquete estadístico para las ciencias sociales. IBM marca registrada SPSS, 273. Minitab marca registrada 275. Paso 2. Ejecutar el programa 277. Paso 3. Explorar los datos 277. Apunte 1 277. Apunte 2 281. Estadística descriptiva para cada variable 282. ¿Qué es una distribución de frecuencias? 282. ¿Qué otros elementos contiene una distribución de frecuencias? 283. ¿De qué otra manera pueden presentarse las distribuciones de frecuencias? 284. Las distribuciones de frecuencias también se pueden graficar como polígonos de frecuencias 284. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? 286. ¿Cuáles son las medidas de la variabilidad? 287. La varianza 288. ¿Cómo se interpretan las medidas de tendencia central y de la variabilidad? 288. ¿Hay alguna otra estadística descriptiva? 290. ¿Cómo se traducen las estadísticas descriptivas al inglés? 291. Nota final 292. Puntuaciones Z 293. Razones y tasas 293. Corolario 294. Paso 4. Evaluar la confiabilidad o fiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición 294. Validez 298. Hasta aquí llegamos. 298. Paso 5. Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. Análisis estadístico inferencial, 299. Estadística inferencial, de la muestra a la población 299. ¿En qué consiste la prueba de hipótesis? 299. ¿Qué es una distribución muestral? 300. ¿Qué es el nivel de significancia o significación? 302. ¿Cómo se relaciona la distribución muestral y el nivel de significancia? 303. ¿Se pueden cometer errores al probar hipótesis y realizar estadística inferencial? 303. Prueba de hipótesis 304. Análisis paramétricos 304. ¿Cuáles son los métodos o las pruebas estadísticas paramétricas más utilizados? 304. ¿Qué es el coeficiente de correlación de Pearson? 304. ¿Qué es la regresión lineal? 307. ¿Qué es la prueba T? 310. ¿Qué es el tamaño del efecto? 312. ¿Qué es la prueba de diferencia de proporciones? 313. ¿Qué es el análisis de varianza unidireccional o de un factor, ANOVA One Way? 314. Estadística multivariada 316. Análisis no paramétricos 318. ¿Cuáles son los métodos o las pruebas estadísticas no paramétricas más utilizados? 318. ¿Qué es la chi cuadrada o x2? 318. ¿Qué son los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas? 320. ¿Qué otra aplicación tienen las tablas de contingencia?
321. Otros coeficientes de correlación 322. ¿Qué son los coeficientes y la correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall? 322. ¿Qué otros coeficientes hay? 324. Una vista general a los procedimientos o pruebas estadísticas 324. Paso 6. Realizar análisis adicionales 326. Paso 7. Preparar los resultados para presentarlos 327. Resumen 327. Conceptos básicos 328. Ejercicios 329. Ejemplos desarrollados 330. Los investigadores opinan 335. Capítulo 11. El reporte de resultados del proceso cuantitativo 336. Antes de elaborar el reporte de investigación, se definen los receptores o usuarios y el contexto 338. ¿Qué apartados o secciones contiene un reporte de investigación o un reporte de resultados? En un contexto académico. 340. ¿Qué elementos contiene un reporte de investigación o informe de resultados en un contexto no académico? 346. Recomendaciones para redactar un reporte de investigación 347. ¿Hay guías o manuales para elaborar un reporte de investigación? 348. ¿Qué recursos están disponibles para presentar el reporte de investigación? 349. ¿Qué criterios o parámetros podemos definir para evaluar una investigación o un reporte? 349. ¿Con qué se compara el reporte de la investigación y la propuesta o protocolo de investigación? 349. Resumen 350. Conceptos básicos 350. Ejercicios 350. Ejemplos desarrollados 351. Los investigadores opinan 352. Parte 3. El proceso de la investigación cualitativa 355. Capítulo 12. El inicio del proceso cualitativo, planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión. En el campo 356. Esencia de la investigación cualitativa 358. ¿Qué significa plantear el problema de investigación cualitativa? 358. ¿Qué papel desempeñan la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa? 365. ¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? 365. Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue? El ingreso. En el ambiente, campo, 365. Ingresamos al ambiente o campo, y 367. Las anotaciones o notas de campo 370. La bitácora o diario de campo 373. Resumen 376. Conceptos básicos 377. Ejercicios 377. Ejemplos desarrollados 378. Los investigadores opinan 381. Capítulo 13. Muestreo en la investigación cualitativa 382. Después de la inmersión inicial, la muestra inicial 384. La muestra de participantes voluntarios 386. La muestra de expertos 387. La muestra de casos tipo 387. La muestra por cuotas 387. Muestras orientadas a la investigación cualitativa 387. Resumen 391. Conceptos básicos 391. Ejercicios 391. Ejemplos desarrollados 391. Los investigadores opinan 392. Capítulo 14. Recolección y análisis de los datos cualitativos 394. Hemos ingresado al campo y elegimos una muestra inicial, que sigue. 396. La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo 396. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos 398. Observación 399. Los formatos de observación 401. Papel del observador cualitativo 402. Entrevistas 403. Tipos de preguntas en las entrevistas 404. Recomendaciones para realizar entrevistas 405. Partes en la entrevista cualitativa, y más recomendaciones, 406. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque 408. Pasos para realizar las sesiones de grupo 410. Documentos, registros, materiales y artefactos 415. Biografías e historias de vida 416. Triangulación de métodos de recolección de los datos 417. El análisis de los datos cualitativos 418. Reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial 420. Reflexiones e impresiones durante la inmersión profunda 421. Análisis detallado de los datos 422. Bitácora de análisis 425. Análisis de los datos cualitativos asistido por computadora 451. Atlas T marca registrada 451. Etnograph marca registrada 452. NVivo marca registrada 452. Decisión Explorer marca registrada 452. Otros 452. Rigor en la investigación cualitativa 453. Dependencia 453. Credibilidad 455. Transferencia, aplicabilidad de resultados, 458. Confirmación o confirmabilidad 459. Otros criterios 459. El planteamiento del problema, siempre presente 459. Resumen 459. Conceptos básicos 461. Ejercicios 462. Ejemplos desarrollados 463. Los investigadores opinan 466. Capítulo 15. Diseños del proceso de investigación cualitativa 468. Los diseños de investigación cualitativa, un apunte previo 470. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? 470.
¿Qué criterios seguimos para elegir el diseño o abordaje a utilizar? 470. Diseños de teoría fundamentada 472. El diseño sistemático 473. El diseño emergente 476. Otros ejemplos 480. Diseños etnográficos 482. Ejemplos 487. Diseños narrativos 487. Diseños fenomenológicos 493. Diseños de investigación acción 496. La variante diseños de investigación acción participativa 501. Para concluir 503. Resumen 503. Conceptos básicos 504. Ejercicios 504. Ejemplos desarrollados 505. Los investigadores opinan 506. Capítulo 16. El reporte de resultados del proceso cualitativo 508. Reportes de resultados de la investigación cualitativa 510. Estructura del reporte cualitativo 512. Portada 512. Índices 512. Resumen 512. Cuerpo del documento 513. Referencias o bibliografía 523. Apéndices 523. Revisión y evaluación del reporte 523. El reporte del diseño de investigación acción 525. ¿Cómo citar referencias en un reporte de investigación cualitativa 525? ¿Contra qué se compara el reporte de la investigación cualitativa 525? Resumen 525. Conceptos básicos 526. Ejercicios 526. Ejemplos desarrollados 526. Los investigadores opinan 528. Parte 4. Los procesos de la investigación mixta 531. Capítulo 17. Los métodos mixtos 532. ¿En qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos? 534. ¿Dónde se ubican los métodos mixtos dentro del panorama o espectro de la investigación? 535. ¿Cuándo utilizar los métodos mixtos? 536. ¿Por qué utilizar los métodos mixtos? 536. ¿Cuál es el sustento filosófico de los métodos mixtos? 539. El proceso mixto 540. Planteamiento de problemas mixtos 540. Revisión de la literatura 545. Hipótesis 545. Diseños 545. Diseños mixtos específicos 551. Diseño exploratorio secuencial, DESPLOS, 551. Diseño explicativo secuencial, DESPLIS, 554. Diseño transformativo secuencial, DITRAS, 556. Diseño de triangulación concurrente, DITRIAC, 557. Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante, DIAC, 559. Diseño anidado concurrente de varios niveles, DIAC-NIV, 564. Diseño transformativo concurrente, DISTRAC, 565. Diseño de integración múltiple, DIM, 565. Muestreo 567. Recolección de los datos 569. Análisis de los datos 574. Resultados e inferencias 577. Retos de los diseños mixtos 578. Reportes mixtos 578. El rigor de los estudios mixtos 580. Resumen 580. Conceptos básicos 581. Ejercicios 581. Ejemplos desarrollados 583. Los investigadores opinan 586. Índice analítico 589. Los autores deseamos reconocer a la editorial McGraw-Hill Interamericana, en especial a nuestros amigos, Javier Nare Bravo, vicepresidente de América Latina, y a Miguel Ángel Toledo Castellanos, director general de México, por su impulso permanente y aportaciones a esta obra, y desde luego, a Marcela Rocha Martínez, coordinadora editorial, por su muy creativo e innovador desarrollo en toda la edición, y a Jesús Mares Chacón, editor sponsor y coordinador editorial, así como a Alejandra Martínez Ávila, editora previa y propulsora del libro. También queremos expresar nuestro agradecimiento a cada ejecutivo y representante de la compañía, nuestra casa editorial. Sin ellos el libro no sería lo que es. Por otro lado, debemos manifestar nuestra gratitud a la Universidad de Celaya y a sus altos directivos que siempre nos han apoyado y brindado facilidades para preparar esta obra. Licenciado Raúl Nieto Boada, presidente del Consejo General de la Universidad de Celaya. Licenciado Carlos Esponda Morales, director general de la Universidad de Celaya. Asimismo, agradecer a la doctora Marta Aguilar Trejo, rectora de la Universidad de Celaya, y a los profesores de metodología de la investigación de toda Iberoamérica por su valiosa realimentación para mejorar y actualizar la presente edición en su conjunto, así como a los alumnos de habla hispana y portuguesa usuarios del libro, quienes nos han motivado a mantener vigente el texto. Finalmente, a quienes siempre han colaborado con contenidos, manuales y ejemplos para las últimas ediciones, pero sobre todo, con ideas, Cristian Paulina Mendoza Torres, Ana Cuevas Romo, Amalia Eugenia Guerrero Valadez y Sergio Méndez Valencia. Además, a los académicos que de Argentina a Canadá han contribuido o inspirado esta sexta edición, José Antonio Hernández Morales, Marco Antonio Dupont Muñoz, Luis Gerardo Vera, Rosa Garay Fluman, Juan Luis Álvarez Gallú, Paulina Millán, José Luis Durán Reveles, Raúl Durán Reveles, Enrique Ramírez Carrasco, Elme Montaña, Lester Reyes, Guadalupe Arredondo, Diego Chacón, Miguel Ángel Pantoja Hernández, Carla de la Luz Santana, Marta Cecilia Jaramillo, Ricardo Hernández, Elisa Aiscorbe, Margarita Castelán, Carmen Galicia, Luis Ampieri, Socorro Bonilla, Lilia Esther Villanueva, Luis Miguel González García, Javier Muñoz, Lilia Patricia López y Celia Aradillas García. Dios ha concedido a la humanidad la capacidad de investigar, está en nosotros lograr que sea una herramienta para crear un mundo mejor y facilitar el bienestar integral de todos los seres humanos. Roberto Hernández Ampieri. Metodología de la investigación, sexta edición, es una obra completamente actualizada e innovadora, acorde con los últimos avances en el campo de la investigación de las diferentes ciencias y disciplinas. Asimismo, como sus ediciones antecesoras, es resultado de la opinión y experiencias que han profesionado decenas de docentes e investigadores en Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá. Conserva su carácter didáctico y multidisciplinario, pero expande sus perspectivas, ya que es un libro interactivo que vincula el contenido del texto impreso con el material incluido en su centro de recursos en línea, y que a lo largo del libro se ha destacado con el icono que se muestra al costado. Estructura de la obra. Como se hizo en las últimas ediciones, en la obra se abordan los tres enfoques de la investigación, vistos como procesos, el cuantitativo, el cualitativo y los métodos mixtos.
Se encuentra estructurada en 4 partes. Primera, los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica. Consta de 2 capítulos. El 1, similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo, en el que se comparan la naturaleza y características generales de los procesos cuantitativo y cualitativo. Y el 2, el nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativo, cualitativo o mixto. La idea, se presenta el primer paso que se desarrolla en cualquier estudio, concebir una idea para investigar. Segunda, el proceso de la investigación cuantitativa. Se conforma por los capítulos 3 al 11, en los que se muestra paso por paso el proceso cuantitativo, que es secuencial. Tercera, el proceso de la investigación cualitativa. Consta de los capítulos 12 al 16, en los que se comenta el proceso cualitativo, que es iterativo y recurrente. Cuarta, los procesos mixtos de investigación. Se tratan en el capítulo 17, los métodos mixtos, en el cual se presentan diferentes procesos concebidos en la investigación mixta o híbrida. A lo largo de ellos, el lector encontrará el material básico para asignaturas de todos los niveles de educación superior y posgrado. De este modo, la obra en su conjunto puede adaptarse a las necesidades y temarios de prácticamente cualquier profesor. Los apartados o temas de ediciones anteriores que no aparecen en esta edición impresa los podrá encontrar el lector en el centro de recursos en línea de la obra. En el libro se señala en qué capítulo. Por ejemplo, las referencias o bibliografía, ciertas pruebas estadísticas, la observación y el análisis de contenido. A este respecto, si en el libro no localiza alguna temática, le pedimos que la busque en el centro de recursos, cuya dirección es http://www.mhh.com/e/hmi6c. 18 Prólogo. Queremos subrayar que la sexta edición no perdió contenidos ni información, sino que se reestructuró para que el libro fuera más manejable y que incluyera lo que normalmente se enseña en los cursos esenciales de investigación, dejando para el centro de recursos los temas más especializados y la profundización o ampliación de ciertos contenidos. En otras palabras, esta edición incluye mucho más material que cualquier otra previa, si sumamos, al contenido del texto impreso, el del centro de recursos en línea. Asimismo, se migró de CD a página web, centro de recursos, para poder incluir aún más tópicos y mantener la información actualizada periódicamente. Estas características la hacen una obra muy flexible. El esquema de la figura 1 detalla la estructura de la obra y su correlación con los capítulos del centro de recursos. Al principio de cada capítulo, el lector encontrará un esquema que muestra el paso en el proceso de investigación y los contenidos que se estudiarán, con el fin de que el lector visualice su avance en el estudio del tema. Además, en cada inicio de capítulo se incluye una síntesis de este diagrama y se hace énfasis en la parte a que se refiere el capítulo. Contenido del centro de recursos en línea. El centro de recursos en línea contiene los siguientes elementos. Material complementario. Capítulos adicionales. En esta sección del centro de recursos en línea, el lector podrá descargar 13 capítulos que amplían los contenidos de la parte impresa e incluyen otros temas adicionales. Figura una estructura de metodología de la investigación, versión impresa y centro de recursos en línea. Capítulo 11 CRL. Consejos prácticos para realizar investigación. Capítulo 13 CRL. Perspectiva teórica, comentarios adicionales. Capítulo 5 CRL. Diseños experimentales, segunda parte. Capítulo 6 CRL. Encuestas. Capítulo 7 CRL. Recolección de los datos cuantitativos, segunda parte. Capítulo 8 CRL. Análisis estadístico, segunda parte. Capítulo 3. Paso 2. Plantear el problema de investigación, objetivos, preguntas, justificación y viabilidad. Capítulo 4. Paso 3. Desarrollar la perspectiva teórica. Capítulo 5. Paso 4. Definir el alcance de la investigación. Capítulo 6. Paso 5. Establecer la hipótesis, definiendo las variables. Capítulo 7. Paso 6. Concebir o elegir un diseño apropiado. Capítulo 8. Paso 7. Seleccionar una muestra adecuada. Capítulo 9. Paso 8. Recolectar los datos. Capítulo 10. Paso 9. Analizar los datos. Capítulo 11. Paso 10. Elaborar el reporte de resultados. Capítulo 2. Paso 1. Concebir la idea. Capítulo 11 CRL. Capítulo 17 Procesos de los métodos mixtos. Plantear el problema mixto. Concebir y racionalizar el diseño. Muestrear. Recolectar y analizar los datos dependiendo del diseño. Capítulo 12 CRL. Ampliación y fundamentación de los métodos mixtos. Capítulo 4 CRL. Estudios de caso. A investigar. Consejos prácticos para realizar investigación. Capítulo 13. Generar inferencias y metainferencias. Elaborar los reportes de resultados. Capítulo 15. Paso 4A. Concebir el diseño OAB. Capítulo 12. Paso 2. Iniciar el proceso cualitativo, plantear el problema. Paso 3. Elegir las unidades de análisis o casos iniciales y la muestra de origen. Daje de la investigación. Capítulo 14. Paso 4B. Recolectar y analizar los datos cualitativos. Capítulo 16. Paso 5. Elaborar el reporte de resultados cualitativos. Aplican a todos los procesos y pasos. Capítulo 13. Profundización en temáticas de la investigación cualitativa. Capítulo 2. La ética en la investigación, aplica a todo el proceso. Capítulo 9. Elaboración de propuestas cuantitativas, cualitativas y mixtas, aplica a todo el proceso. Capítulo 10. Parámetros, criterios, indicadores y diagonal o cuestionamientos para evaluar la calidad de una investigación, aplica a todo el proceso. 20 Prólogo. Cabe resaltar que se actualizaron todos. A continuación se lista cada uno y los capítulos del texto impreso con los cuales se relaciona. Historia de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto, raíces y momentos decisivos, es complemento de los capítulos 1 y 17 del. La ética en la investigación, tema adicional, aplica a todos los procesos y etapas, pero se observa desde la idea de investigación. Perspectiva teórica, comentarios adicionales, complementa y amplía el capítulo 4 del. Estudios de caso, complementa los capítulos 7, 8, 15 y 17 del.
Diseños experimentales, segunda parte, complementa y extiende el capítulo 7 del. Encuestas, servas, complementa y amplía el capítulo 7 del. Recolección de los datos cuantitativos, segunda parte, complementa y expande el capítulo 9 del. Análisis estadístico, segunda parte, énfasis en métodos multivariados. Complementa y amplía el capítulo 10 del. Elaboración de propuestas cuantitativas, cualitativas y mixtas, tema adicional relacionado prácticamente con todos los capítulos del. Parámetros, criterios, indicadores y diagonal o cuestionamientos para evaluar la calidad de una investigación, tema adicional vinculado prácticamente con todos los capítulos del. Consejos prácticos para realizar investigación, refuerza contenidos de capítulos 3 y 12 del. Ampliación y fundamentación de los métodos mixtos, complementa y extiende el capítulo 17 del. Profundización en temáticas de la investigación cualitativa, complementa los capítulos 12 a 16 del. Nuevo. Ejemplos en esta parte los lectores pueden consultar y bajar al dispositivo preferido 7 ejemplos de estudios cualitativos, cuantitativos y uno mixto, mencionados a lo largo de la obra, con diversos niveles de complejidad, incluyendo un experimento. Asimismo, un ejemplo de protocolo o propuesta de investigación y uno de una biografía cualitativa. Toma de decisiones, satisfacción y pertenencia del profesorado, análisis en 2 escuelas preparatorias de Guadalajara, México, investigación cualitativa. Voces desde el pasado, la guerra cristera en el estado de Guanajuato, 1926 a 1929. El caso del municipio de Salvatierra, investigación cualitativa. Entre no sabía que estudiar y esa fue siempre mi opción, selección de institución de educación superior por parte de estudiantes en una ciudad del centro de México, investigación cualitativa. Visión paradigmática de la empresa mexicana en la conceptualización de la responsabilidad social corporativa, investigación cualitativa. Nuevo. Diseño de una escala autoaplicable para la evaluación de la satisfacción sexual en hombres y mujeres mexicanos, estudio mixto. Exploración confirmatoria de los factores que vinculan al clima y la cultura organizacional en el marco del modelo de los valores en competencia, investigación cuantitativa. Nuevo. Protocolo del estudio, exploración factorial del clima y la cultura organizacional en el marco del modelo de los valores en competencia, investigación cuantitativa. Nuevo. Comparativo de instrumentos de evaluación para programas de prevención del abuso sexual infantil en preescolares, experimento. Es México, solo cambia de frontera, de la vida rural al mundo citadino, una experiencia de crecimiento personal, planteamiento del problema y reporte de biografía cualitativa. Nuevo. Análisis de las mejores prácticas empresariales en las áreas de administración, mercadotecnia, manufactura y desarrollo organizacional, un estudio de caso. Nuevo. Estimación de masa en sistemas de control ambiental en aeronaves durante la fase de diseño conceptual, investigación cuantitativa. Nuevo. Cabe señalar que paulatinamente se irán agregando ejemplos de otras disciplinas. Apéndices, actualizados, los apéndices que es factible descargar son. Publicaciones periódicas más importantes, revistas científicas o journals. Principales bancos diagonal servicios de obtención de fuentes diagonal bases de datos diagonal páginas web de consulta de referencias bibliográficas. Tablas estadísticas. Documentos. Los documentos que se obtienen en esta sección son 1. Cálculo de muestra, fórmulas, 2. Fórmulas y procedimientos estadísticos, sencillos, y 3. Indicadores municipales, ejemplos de esta forma de medición. Manuales auxiliares. En este apartado el lector puede descargar los siguientes manuales. SPSS IBM marca registrada. Atlas T marca registrada. Manual de introducción al estilo APA para citas y referencias, American Psychological Association. Manual de introducción al estilo Vancouver para citas y referencias. Nuevo. Manual de la AMA para citas y referencias, décima editorial, American Medical Association. Nuevo. Manual del programa Sistema de Información para el Soporte a la Investigación, SISI marca registrada. Además, un nuevo documento sumamente útil para desarrollar artículos, tesis y disertaciones, así como reportes y documentos, titulado Indicaciones para la elaboración de un manuscrito original, sobre investigación académica científica. Nuevo. Software. Los lectores cuentan con diversas herramientas computacionales, como el programa denominado Sistema de Información para el Soporte a la Investigación, SISI marca registrada, que entre otras cuestiones es útil para elaborar citas en el texto y referencias bibliográficas siguiendo el estilo de la American Psychological Association, APA. Demo del programa Atlas T marca registrada para análisis cualitativo. El ya conocido software Stats marca registrada para el aprendizaje y realización de cálculos estadísticos básicos y determinación del tamaño de muestra. El demo del programa de mapeo, teoría fundamentada y análisis cualitativo Decision Explorer marca registrada. Documentos, manuales y ejemplos de aplicación a áreas específicas del conocimiento. En esta sección se irán incluyendo documentos, manuales y ejemplos aplicados a áreas específicas del conocimiento para ampliar la perspectiva del lector, los cuales han sido elaborados por diversos prestigiados académicos de reconocidas instituciones de educación superior. Por ahora, se incluyen ejemplos de propuestas en diseño gráfico, industrial y urbano, así como en arquitectura y un estudio de esta última disciplina, ejemplos en ingenierías, un manual de metodología para la planificación y gestión ambiental, un manual de investigación en el área de la salud y otro para estudios en el área financiera, pero se agregarán de otras disciplinas. Le pedimos al lector revise periódicamente el Centro de Recursos en línea para descubrir las novedades a este respecto. Bibliografía, referencias. El lector puede descargar este documento, en el cual se encuentran todas las referencias del texto impreso y de los capítulos del Centro de Recursos en línea en el estilo de la American Psychological Association, APA. No se incluyeron en la obra porque son demasiadas referencias y el libro aumentaría notoriamente su volumen y costo. Además, en formato electrónico el lector puede seleccionar sus títulos y colocarlos en el espacio de exploración de un motor de búsqueda y localizar más fácilmente las fuentes originales. Por otro lado, se reúne toda la bibliografía en un solo lugar. Glosario de términos de investigación. A partir de esta sexta edición, el lector podrá consultar este glosario, el cual se actualizará y enriquecerá anualmente con más términos relativos a la metodología de la investigación. Respuestas a los ejercicios. En este apartado se incluyen las respuestas a los ejercicios referidos a lo largo del libro. Objetivos de la obra. Metodología de la investigación, sexta edición, se plantea como objetivos que el lector entienda que la investigación es un proceso compuesto, a su vez, por otros procesos sumamente interrelacionados. Cuente con un manual y recursos que le permitan llevar a cabo investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas. Comprenda diversos conceptos de investigación que generalmente se tratan de manera compleja y poco clara. Perciba a la investigación como algo cotidiano y no como algo que solo le corresponde a los profesores y científicos. Pueda recurrir a un solo texto de investigación, porque este es autosuficiente, y no tenga que consultar una gran variedad de obras, debido a que algunas tratan aspectos que otras no. Se mantenga actualizado en materia de métodos de investigación.
El libro está orientado a asignaturas sobre investigación, metodología de la investigación, métodos de análisis y similares dentro de diversas ciencias o disciplinas, asimismo, para que se utilice en campos sociales, jurídicos, administrativos, económicos, de la salud, ingenierías, etc. Finalmente los métodos son los mismos, lo que cambia es el tipo de planteamientos y variables que se trabajan. El texto puede emplearse en cursos introductorios, intermedios y avanzados, según el criterio del maestro. Hay partes que por el momento no se requieran, pero en un futuro sí se necesiten. La obra se refiere a un tipo particular de investigación, la investigación científica. Este término suele provocar en algunos alumnos escepticismo, confusión y, a veces, incomodidad. Probablemente esos estudiantes tengan parte de razón, ya sea porque sus cursos previos de investigación fueron tediosos y no les encontraron aplicación en su vida habitual, o bien, porque sus profesores no tuvieron la paciencia de explicarles de manera simple y creativa la metodología de la investigación. Podría ser el caso que los libros que leyó sobre el tema fueran confusos e intrincados. Pero la verdad es que la investigación es relativamente sencilla, sumamente útil y se encuentra muy vinculada a lo cotidiano. También puede ser divertida y significativa. Aprender investigación es más fácil de lo que pudiera creerse. Es como empezar a utilizar la computadora y navegar en Internet. Basta conocer ciertas cuestiones. En toda la obra se manifiesta nuestra posición hacia la metodología de la investigación. Los autores creemos en el pluralismo metodológico o la libertad de método, por ello podemos ser considerados pragmáticos. Estamos convencidos de que tanto la investigación cuantitativa, como la cualitativa y la mixta han proporcionado aportes trascendentales al conocimiento generado en las diferentes ciencias y disciplinas. Privilegiamos el empleo de las tres formas de realizar investigación científica, siempre y cuando se conduzcan éticamente, de manera legal y con respeto a los derechos humanos de los participantes y los usuarios o lectores. Creemos también que el investigador debe proceder con honestidad, al procurar compartir sus conocimientos y resultados, así como buscar siempre la verdad. Con la aplicación del proceso de investigación científica en cualquiera de sus modalidades se desarrollan nuevos entendimientos, los cuales a su vez producen otras ideas e interrogantes para estudiar. Es así como avanzan las ciencias y la tecnología. Además, compartimos la idea de Richard Grinnell, nada es para siempre de acuerdo con el método científico. Mitos sobre la investigación científica. Dos mitos se han construido alrededor de la investigación científica, que son solo eso, mitos, una especie de leyendas urbanas que no tienen razón de ser. Veamos rápidamente estos mitos. Primer mito, la investigación es sumamente complicada y difícil. Durante años, algunas personas han dicho que la investigación es muy complicada, difícil, exclusiva para personas de edad avanzada, con pipa, lentes, barba y pelo canoso, además de desaliñado, propia de mentes privilegiadas, incluso, un asunto de genios. Sin embargo, la investigación no es nada de esto. La verdad es que no resulta tan intrincada ni difícil. Cualquier ser humano puede hacer investigación y realizarla correctamente, si aplica rigurosamente el proceso correspondiente. Lo que se requiere es conocer dichos procesos y sus herramientas fundamentales. Segundo mito, la investigación no está vinculada al mundo cotidiano, a la realidad. Hay estudiantes que piensan que la investigación científica es algo que no tiene relación con la realidad cotidiana. Otros alumnos consideran que es algo que solamente se acostumbra a hacer en centros muy especializados e institutos con nombres largos y complicados. En primer lugar, es necesario recordar que la mayor parte de los inventos y tecnologías en el mundo, de una u otra forma, son producto de la investigación. Creaciones que, desde luego, tienen que ver con nuestra vida diaria, desde el proyector de cine, el nylon, el marcapasos, la aspiradora, el motor de combustión, el teléfono celular o móvil y el CD, hasta la electricidad, computadoras, naves espaciales, medicamentos, vacunas, cohetes, juguetes de todo tipo y prendas de vestir que utilizamos cotidianamente. Gracias a la investigación se generan procesos industriales, se desarrollan organizaciones y sabemos cómo es la historia del universo y la humanidad, desde las primeras civilizaciones hasta los tiempos actuales. Asimismo, podemos conocer desde nuestra propia estructura mental y genética, hasta cómo impactar un cometa en plena trayectoria a millones de kilómetros de la Tierra, además de explorar el espacio. Incluso, en la investigación se abordan temas como las relaciones interpersonales, amistad, noviazgo y matrimonio, por ejemplo, la violencia, los programas de televisión, el trabajo, las enfermedades, las elecciones presidenciales, los deportes, las emociones humanas, la manera de vestirnos, la familia y otros más que son habituales en nuestras vidas. ¿Por qué es útil y necesario que un estudiante aprenda a investigar? En estos tiempos de globalización, un egresado o egresada que no tenga conocimientos de investigación, se encontrará en desventaja frente a otros, colegas, de su misma institución y de otras universidades o equivalentes en todo el mundo, ya que cada vez más las instituciones educativas buscan diferenciar a sus alumnos del resto y por ello hacen un mayor énfasis en la investigación, con el fin de formar mejor a sus estudiantes y prepararlos para ser más competitivos, además de obtener acreditas y vincularse con otras universidades e institutos. No saber respecto a los métodos de investigación implicará rezagarse. Por otro lado, hoy en día no es posible concebir a una amplia gama de trabajo sin mencionar la investigación. Nos podemos imaginar a un gerente de mercadotecnia en cuya área no se efectúa investigación de mercados. ¿Cómo sabrían sus ejecutivos lo que sus clientes quieren? ¿Cómo conocerían su posición en el mercado? Realizan investigación por lo menos para estar al tanto de sus niveles de ventas y participación en el mercado. ¿Acaso nos podemos figurar a un ingeniero civil que pretenda construir un edificio, un puente o una casa sin que lleve a cabo un estudio del suelo? Simplemente, deberá hacer una pequeña investigación de lo que requiere su cliente, quien le encarga la construcción. Podemos concebir a un médico cirujano que no ejecute un diagnóstico preciso de su paciente previo a la operación, a un candidato para un puesto de elección popular que no realice encuestas de opinión para saber cómo lo favorece el voto y qué opina la gente de él, a un contador que no analice las nuevas reformas fiscales, a un biólogo que no haga estudios de laboratorio, a un criminólogo que no investigue la escena del crimen, a un periodista que no haga lo mismo con sus fuentes de información. Igualmente con enfermeras, economistas, sociólogos, educadores, antropólogos, psicólogos, arquitectos, ingenieros en todas sus ramas, veterinarios, dentistas, administradores, comunicólogos, abogados y, en fin, con todo tipo de profesionales. A lo mejor sí hay médicos, contadores, ingenieros, administradores, periodistas y biólogos que se desempeñan sin tener que estar en contacto con la investigación, pero seguramente su trabajo es muy deficiente. La investigación es muy útil para distintos fines: crear nuevos sistemas y productos, resolver problemas económicos y sociales, ubicar mercados, diseñar soluciones y hasta evaluar si hemos hecho algo correctamente o no. Incluso, para abrir un pequeño negocio familiar es conveniente usarla. Cuanta más investigación se genere, más progreso existe, ya se trate de un bloque de naciones, un país, una región, una ciudad, una comunidad, una empresa, un grupo o un individuo. No en vano las mejores compañías del mundo son las que más invierten en investigación. De hecho, todos los seres humanos hacemos investigación frecuentemente. Cuando nos atrae una persona que conocimos en alguna junta, una reunión o un salón de clases, tratamos de investigar si le podemos resultar atractivos. Cuando un amigo o amiga está enojado, con nosotros, examinamos las razones. Cuando nos interesa un gran personaje histórico, indagamos cómo vivió y murió. Cuando buscamos empleo, nos dedicamos a investigar quién ofrece trabajo y en qué condiciones.
Cuando nos agrada un platillo, nos interesa conocer la receta. Estos son solo algunos ejemplos de nuestro afán por investigar. Es algo que hacemos desde niños. O alguien no ha visto a un bebé tratando de averiguar de dónde proviene un sonido. La investigación científica es, en esencia, como cualquier tipo de investigación, solo que más rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Como siempre señaló Fred Neckerlinger, es sistemática, empírica y crítica. Esto se aplica tanto a estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos. Que sea sistemática implica que hay una disciplina para realizar la investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Que sea empírica denota que se recolectan y analizan datos. Que sea crítica quiere decir que se evalúa y mejora de manera constante. Puede ser más o menos controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, pero nunca caótica y sin método. Tal clase de investigación cumple dos propósitos fundamentales: a. Producir conocimiento y teorías, investigación básica, y b. Resolver problemas, investigación aplicada. Gracias a estos dos tipos de investigación la humanidad ha evolucionado. La investigación es la herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter es universal. Como señaló uno de los pensadores más connotados de finales del siglo XX, Carl Sagan, al hablar del posible contacto con seres inteligentes de otros mundos. Si es posible comunicarse, sabemos ya de qué tratarán las primeras comunicaciones, serán sobre la única cosa que las dos civilizaciones tienen seguramente en común, a saber, la ciencia. Podría ser que el interés mayor fuera comunicar información sobre su música, por ejemplo, o sobre convenciones sociales, pero las primeras comunicaciones logradas serán de hecho científicas. Sagan et al., 1978. La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica combinar las dos primeras. Cada una es importante, valiosa y respetable por igual. Finalmente, hemos de señalar que en la actualidad la investigación se desarrolla en equipo y cuando se le encuentra sentido puede ser divertida y genera fuertes lazos de amistad entre los miembros del grupo. Esta ha sido la experiencia de miles de jóvenes que se han aventurado en ella, viéndola como algo importante tanto para su formación como para el futuro y no como un yugo. También diremos que no hay investigación perfecta, pues ningún ser humano lo puede ser, de lo que se trata es de hacer nuestro mejor esfuerzo. Por ello, los profesores y estudiantes debemos arriesgarnos y realizar investigación, solo hagámoslo. Roberto Hernández Sampieri. Los autores de metodología de la investigación agradecen a todos los profesores de América Latina y España por sus valiosas contribuciones, que siempre han enriquecido esta obra. Acosta Pérez, Lorena Isabel, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Aguilar Tello, Lourdes del Carmen, Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Campeche. Ahumada Tello, Eduardo, Universidad Autónoma de Baja California. Arias Peña, Ariel Gerardo, Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. Ávila Martínez, Rosalinda, Instituto Tecnológico de Matamoros. Barrera Correa, Manuel, Universidad Antropológica de Guadalajara, Diagonal Universidad Interamericana para el Desarrollo, Diagonal Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Universidad de Especialidades. Barón Lugo, Patricia Margarita, Instituto Tecnológico de Querétaro. Brambila Pelayo, Iván Alejandro, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Universidad de Guadalajara. Cantón Galicia, Luz de Lourdes, Universidad La Salle. Cárdenas González, Leopoldo Xavier. Universidad del Valle de Atemajac. Carranza Ortegón, Gabriela, Universidad Autónoma de Guadalajara. Castellanos Ramírez, Hugo, Instituto Tecnológico de Chihuahua. Castillo López, Jesús, Universidad de Monterrey. Castruita Morán, Edmundo, Instituto Tecnológico de Durango. Ceballos López, Silvia Guadalupe, Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Yucatán. Contreras Garduño, Juana Quintila, Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma del Estado de México. Contreras Jiménez, Rocío, Instituto Tecnológico de Morelia de León. López, Conrado Roberto, Instituto Tecnológico de Morelia. Delgado Rivera, Efraín, Universidad de La Salle. Bajío Escalante Torres, Rafael Humberto, Instituto Tecnológico de Mérida. Estrada Pimentel, Laura, Centro Universitario del Sur, Diagonal Universidad de Guadalajara. Fabila Cisneros, Héctor, Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad Autónoma del Estado de México. Franco García, Rita Guadalupe, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad de Guadalajara. García Arias, Edgar, Centro Hidalguense de Estudios Superiores, Universidad Siglo XXI. García Leal, Karina Milene, Facultad de Contaduría y Administración C1, Universidad Autónoma de Chiapas. Agradecimientos especiales. García Quintero, Alejandro, Instituto Tecnológico de Boca del Río. González Álvarez, Ángeles, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. González Mora, Berta, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. González, María de los Ángeles, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Guadarrama Fonseca, Juan Manuel, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México. Guerrero Rivera, Rubén, Instituto Tecnológico de Durango. Gutiérrez López, Edgar Germán, Universidad del Noreste. Hermosillo Pazuengo, Cecilia, Universidad del Valle de Atemajac. Hernández de los Santos, Leonel, Instituto Tecnológico de Acapulco. Jiménez Díaz, Wilbert Manuel, Universidad Enrique Díaz de León. Jiménez Núñez, María de la Luz, Instituto Tecnológico de Toluca. Quidó Miranda, Juan Carlos, Instituto Tecnológico de Iguala. Diagonal Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. Diagonal Instituto Tecnológico de Iguala. Diagonal Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero. Leal Treviño, Germelín de Universidad de Monterrey. Levi Matarazo, Mauricio, Universidad Anáhuac Norte. Leiva Alarcón, Paula Adriana, Instituto Tecnológico de Chilpancingo. Lezama Rosas, Alfredo, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Lozano Sousa, Carlos, ITSM, Campus Estado de México. Diagonal ITSM, Campus Estado de México. Martínez Martínez, Janet, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Martínez Rodríguez, Alma Delia, Instituto Tecnológico de Nuevo León. Martínez, Aida, Universidad de Guadalajara. Medellín Verduzco, Jesús, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mellado Siller, Jesús Francisco, Universidad Autónoma de Coahuila. Mendiola Romero, Jaime Alejandro, ITSM, Campus Guadalajara. Mecinas Cortés, César, Instituto Tecnológico de Hermosillo. Montiel, María Luz, Instituto Tecnológico de Nuevo León. Morales Cruz, Adriana del Carmen, Instituto Tecnológico Superior de Centla. Morales Hernández, Gabriel, Universidad Autónoma de Guadalajara. Pacheco Quijano, Luz Virginia, Universidad Autónoma de Campeche. Palos Delgadillo, Humberto, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Universidad de Guadalajara. Poot Ramírez, Jesús Darío, Instituto Tecnológico de Mérida. Puente Díaz, Rogelio, Universidad Anáhuac Norte. Quijano Vega, Gil Arturo, Instituto Tecnológico de Hermosillo. Quintanilla Montoya, Roque, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Quintero Gómez, Francisco, Universidad Veracruzana. Quiñones Soto, Juan, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ramírez Lozano, Raúl, Instituto Tecnológico de Cancún.
Reyes Ruiz, Edith Universidad Autónoma de Coahuila. Rivas, Felipe Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Rivera López, Arturo Facultad de Administración, Universidad Veracruzana. Robledo Pérez, Roberto Instituto Tecnológico de León. Rocha López, Jazmín Centro Universitario UTEC. Romano Machado, Juan Manuel Universidad Anáhuac Norte. Roque Tobar, Bernardo Enrique Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Ruiz Díaz, Marina Universidad Autónoma de Guadalajara Diagonal Universidad del Valle de México, Campus Guadalajara Sur. Rubalcaba Ramírez, José Antonio Universidad Enrique Díaz de León. Salinas, Oliva Instituto Tecnológico de Querétaro. Sánchez Ambrís, Gerardo UNAM, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Soto Montiel, José Humberto Instituto Tecnológico de Cuatla Tapia Vargas, Alejandro Universidad de Monterrey Torres Arcadia, Carmen Celina ITSM, Campus Monterrey. Torres Mendoza, Blanca Miriam Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Torres Toledo, Andrea Instituto Tecnológico de Toluca. Treviño Saldívar, Eduardo Javier Universidad Autónoma de Nuevo León. Valles Flores, María Griselda Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas Occidente. Vargas Bravo, Ignacio Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias. Extractivas, IPN. Villarreal Solís, Francisco Martín Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Universidad Juárez del Estado de Durango. Villarreal Solís, María de Yanira Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Universidad Juárez del Estado de Durango. Zorrilla Aceves, Luis Enrique Universidad de La Salle Bajío. Esta obra se ha diseñado de manera que facilite el proceso de aprendizaje del estudiante. Su estructura pedagógica ha sido ampliamente probada y aceptada por sus miles de lectores y usuarios, lo que la ha hecho un referente obligado en la literatura de metodología de la investigación. En cada capítulo, el estudiante encontrará los objetivos de aprendizaje y la síntesis al inicio de cada capítulo introducen al lector en los temas de estudio y los principales conceptos que se desarrollarán. Los mapas conceptuales le permiten al lector ubicar y relacionar los conceptos y aspectos relevantes que se tratarán en el capítulo. El desarrollo de contenido se ilustra mediante ejemplos actuales o cercanos a la realidad del estudiante, de manera que pueda reforzar de manera inmediata los temas estudiados. Las referencias a contenido del centro de recursos en línea se indican con un icono para que el lector pueda localizar este contenido en el texto y se remita a la página http://www.mhh.com/hmi6c. Estructura pedagógica. Las secciones finales de ejercicios y ejemplos desarrollados le permiten al lector poner a prueba sus conocimientos del tema y saber cuál es el avance de su aprendizaje. El glosario al margen de los conceptos estudiados y las secciones de reforzamiento de lo aprendido al final del capítulo. Como resumen, conceptos básicos son herramientas fundamentales de repaso. Y estructura pedagógica. Los ejemplos desarrollados son muy útiles para que el estudiante refuerce de manera integral los conceptos estudiados. Esta sección está aplicada al método estudiado en cada sección y se presentan estudios reales. Al final de cada capítulo se incorporan testimonios sobre el quehacer de la investigación metodológica de expertos y académicos. Parte 1. Los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación científica. Objetivos del aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de definir los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. Reconocer las características de las aproximaciones cuantitativa y cualitativa de la investigación. Identificar los procesos cuantitativo y cualitativo de la investigación. Determinar las similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. Síntesis. En el capítulo se definen los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación, sus similitudes y diferencias. Asimismo, se identifican las características esenciales de cada enfoque y se destaca que ambos han sido herramientas igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias. Además, se presentan en términos generales los procesos cuantitativo y cualitativo de la investigación. Nota: en el centro de recursos en línea de esta obra, el lector podrá revisar el capítulo 1 adicional con información sobre la historia de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Asimismo, en el capítulo 17, parte 4 del libro, se introducen los métodos mixtos, que se complementan con el capítulo 12 del centro de recursos en línea, ampliación de los métodos mixtos. ¿Cómo se define la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, y diversos marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. No se profundizará por ahora en ellas. Su revisión, aunque breve, se incluye en el centro de recursos en línea, en http://www.mhh.com/hmi6c de esta edición 1. Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que la sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se polarizaron en dos aproximaciones principales de la investigación, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo 2. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual. En términos generales, estos métodos utilizan 5 estrategias similares y relacionadas entre sí. Grinnell, 1997. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten esas estrategias generales, cada una tiene sus propias características. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación? El enfoque cuantitativo, que representa, como dijimos, un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos 3. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables, se traza un plan para probarlas, diseño, se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones. 1. En el centro de recursos en línea, http://www.mhh.com/hmi6c el lector encontrará un capítulo sobre los antecedentes de las aproximaciones cuantitativa y cualitativa. Veas el primer capítulo de los adicionales, historia de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. 2. El significado original del término cuantitativo, del latín quantitas, se remite a conteos numéricos y métodos matemáticos, mientras que la palabra cualitativa, del latín qualitas, hace referencia a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos. Niglas, 2010, y aunque en el centro de recursos en línea se profundiza más en este tema, por ahora basta decir que el enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina fundamentalmente en la obra de Auguste Comte, 1798 a 1857, y Amilcar Kane, 1858 a 1917.
Ellos propusieron que el estudio de los fenómenos sociales requiere ser científico, es decir, susceptible a la aplicación del mismo método que se utilizaba con éxito en las ciencias naturales. Tales autores sostenían que todas las cosas o fenómenos que estudiaban las ciencias eran medibles. A esta corriente se le llama positivismo. El enfoque cualitativo tiene su origen en otro pionero de las ciencias sociales, Max Weber, 1864 a 1920, quien introdujo el término Verstehen, en alemán, entender, reconociendo que además de la descripción y medición de variables sociales, deben considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto en el que ocurre el fenómeno. Weber propuso un método híbrido, con herramientas como los tipos ideales, en el que los estudios no sean únicamente de variables macrosociales, sino de instancias individuales. 3. Por ejemplo, no podemos definir y seleccionar la muestra si aún no hemos establecido las hipótesis. Tampoco es posible recolectar o analizar datos si previamente no hemos desarrollado el diseño o no hemos definido la muestra. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación? Respecto de las hipótesis. Este proceso se representa en la figura 1.1 y se desarrollará en la segunda parte del libro. Figura 1.1 Proceso cuantitativo. Fase 1. Fase 2 Fase 3. Fase 4. Fase 5. Fase 10. Fase 9. Fase 8. Fase 7. Fase 6. El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. 3. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación, cada cuánto ocurren y con qué magnitud. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente, la revisión de la literatura, y construye un marco teórico, la teoría que habrá de guiar su estudio, del cual deriva una o varias hipótesis, cuestiones que va a examinar si son ciertas o no, y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y, eventualmente, la teoría. Así, las hipótesis, por ahora denominemos las creencias, se generan antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al mundo real. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, cantidades, y se deben analizar con métodos estadísticos. En el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones, distintas o rivales a la propuesta del estudio, hipótesis, se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, hipótesis, y de estudios previos, teoría. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Creswell, 2013. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. 4. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Unruh, Grinnell y Williams, 2005. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, el proceso, y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, muestra, a una colectividad mayor, universo o población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría, y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador somete a prueba. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. Bergman, 2008. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Conviene ahora explicar cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Para este fin, utilizaremos la siguiente argumentación basada en Grinnell 1997 y Creswell, 2013. Hay dos realidades. La primera es interna y consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas, que van desde las muy vagas o generales, intuiciones, hasta las convicciones bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de teorías formales. La segunda realidad es objetiva, externa e independiente de las creencias que tengamos sobre ella. La autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, el SIDA, etc. ocurren, es decir, cada una constituye una realidad a pesar de lo que pensemos de ella. Esta realidad objetiva es susceptible de conocerse. Bajo esta premisa, resulta posible investigar una realidad externa y autónoma del investigador. Se necesita comprender o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad objetiva. Conocemos la realidad del fenómeno y los eventos que la rodean a través de sus manifestaciones. Para entender cada realidad, el porqué de las cosas, es necesario registrar y analizar dichos eventos. Desde luego, en el enfoque cuantitativo lo subjetivo existe y posee un valor para los investigadores, pero este enfoque se aboca a demostrar que también se adecua el conocimiento a la realidad objetiva. Documentar esta coincidencia constituye un propósito central de muchos estudios cuantitativos, que los efectos que consideramos que provoca una enfermedad sean verdaderos, que captemos la relación real entre las motivaciones de una persona y su conducta, que un material que se supone posea determinada resistencia auténticamente la tenga, entre otros. Cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente de nuestras creencias, estas deben modificarse para adaptarse a tal realidad, como se ve en la figura 1.2. Note el lector que la realidad no cambia, sino que es la misma. Lo que se ajusta es el conjunto de creencias o hipótesis del investigador y, en consecuencia, la teoría. En el caso de las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo parte de que el mundo social es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social. 4. Desde luego, sabemos que no existe la objetividad pura o completa. Figura 1.2. Relación entre la teoría, la investigación y la realidad en el enfoque cuantitativo. ¿Qué características posee el enfoque cualitativo de investigación? El enfoque cualitativo 5 también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, 2. En lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para perfeccionarlas y responderlas.
La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. A continuación intentamos representarlo en la figura 1.3, pero cabe señalar que es simplemente eso, un intento, porque su complejidad y flexibilidad son mayores. Este proceso se despliega en la parte 3 del libro. Figura 1.3 Proceso cualitativo. Fase 9. Fase 8. 5. Este enfoque también se conoce como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, y es una especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Según Sparks y Smith 2014 y Sabin Baden y Mayer 2013, existen diversos marcos interpretativos, como el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, el feminismo, la fenomenología, la psicología de los constructos personales, la teoría crítica, etc., que se incluyen en este paraguas para efectuar estudios. Para comprender la figura 1.3 es necesario observar lo siguiente. Aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. La vinculación entre la teoría y las etapas del proceso se representa mediante flechas curvadas. En la investigación cualitativa a veces es necesario regresar a etapas previas. Por ello, las flechas de las fases que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados se visualizan en dos sentidos. Por ejemplo, el primer diseño del estudio puede modificarse al definir la muestra inicial y pretender tener acceso a esta. Podría ser el caso que se desee observar a ciertas personas en su ambiente natural, pero por alguna razón descubrimos que no es factible efectuar las observaciones deseadas. En consecuencia, la muestra y los ambientes de estudio tienen que variar, y el diseño debe ajustarse. Tal fue la situación de un estudiante que deseaba observar en un penal a criminales de alta peligrosidad con ciertas características, pero le fue negado el acceso y tuvo que acudir a otra cárcel, donde entrevistó a criminales menos peligrosos. Asimismo, al analizar los datos, podemos advertir que necesitamos un número mayor de participantes u otras personas que al principio no estaban contempladas, lo cual modifica la muestra concebida originalmente. O bien, descubrimos que debemos analizar otra clase de datos no considerados al inicio del estudio. Por ejemplo, habíamos planeado efectuar únicamente entrevistas y nos encontramos con documentos valiosos de los individuos que nos pueden ayudar a comprenderlos mejor, como sería el caso de sus diarios personales. La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y guíen al investigador por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. 2. Además de lo anterior, el enfoque o aproximación cualitativa posee las siguientes características. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. Esterberg, 2002. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo, explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones. Posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos, son un resultado del estudio. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos. También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron, o son, sentidas y experimentadas. Serman y Webb, 1988. Patton 2011 define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico, porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. Corbetta, 2003. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instintos science. Busca interpretar lo que va captando activamente. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias realidades, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas, incluso, regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista, porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad, e interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen. En la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación, que guardan un común denominador. Todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la investigación, debemos tratar de comprenderla en su contexto. Creswell, 2013b, y Neumann 1994 sintetizan las actividades principales del investigador o investigadora cualitativa con los siguientes comentarios. Adquiere un punto de vista interno, desde dentro del fenómeno, aunque mantiene una perspectiva analítica o cierta distancia como observador externo.
Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situación. No define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o cuadros humanos para generar descripciones bastante detalladas. 6. Aquí el todo es el fenómeno de interés. Por ejemplo, en su libro Police Work, Peter Manning 1997 se sumerge por semanas en el estudio y análisis del trabajo policíaco. Le interesa comprender las relaciones y lealtades que surgen entre personas que se dedican a esta profesión. Lo logra sin medición de actitudes, tan solo captando el fenómeno mismo de la vida en la policía. Extrae significado de los datos y no necesita reducirlos a números ni debe analizarlos estadísticamente, aunque el conteo puede utilizarse en el análisis. Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia ellos, no solo registra hechos objetivos. Mantiene una doble perspectiva, analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio. Observa los procesos sin irrumpir, alterar ni imponer un punto de vista externo, sino tal como los perciben los actores del sistema social. Es capaz de manejar paradojas, incertidumbres, dilemas éticos y ambigüedades. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar intencionalmente la información, medir con precisión las variables del estudio, tener foco. 7. 4. Mientras que un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias, formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico, y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población, y el cualitativo, para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. Para reforzar las características de ambas aproximaciones y ahondar en sus diferencias, hemos preferido compararlas en la tabla 1.1. Algunas concepciones han sido adaptadas o reformuladas de diversos autores. 8. Tabla 1.1. Diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. Definiciones, dimensiones. Enfoque cuantitativo. Enfoque cualitativo. Marcos generales de referencia básicos. Positivismo, neopositivismo y pospositivismo. Hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. Existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador. Fenomenología, constructivismo, naturalismo, interpretativismo. Punto de partida asterisco. Hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. La realidad es la mente. Realidad que se va a estudiar. Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Asterisco Becker 1993 dice, la realidad es el punto más estresante en las ciencias sociales. Las diferencias entre los dos enfoques han tenido un tinte eminentemente ideológico. El gran filósofo alemán Karl Popper 1965 explica que las visiones conflictivas sobre lo que es o debe ser el estudio del fenómeno social se originan en las premisas de diferentes definiciones de lo que es la realidad. El realismo, desde Aristóteles, establece que el mundo llega a ser conocido por la mente. Kant introduce que el mundo puede ser conocido porque la realidad se asemeja a las formas que la mente tiene. En tanto que Hegel va hacia un idealismo puro y propone, el mundo es mi mente. Esto último es ciertamente confuso, y así lo considera Popper, advirtiendo que el gran peligro de esta posición es que permite el dogmatismo, como lo ha probado con el ejemplo del materialismo dialéctico. El avance en el conocimiento, dice Popper, necesita de conceptos que podamos refutar o probar. Esta característica delimita que es y que no es ciencia. Continúa. 7. Usemos el ejemplo de una cámara fotográfica. En el estudio cuantitativo se define lo que se va a fotografiar y se toma la foto. En el cualitativo es como si la función de zoom in, acercamiento, y zoom out, alejamiento, se utilizaran constantemente para capturar en un área cualquier figura de interés. 8. Miller, Cochrane y Rodrigo 2014, Peters 2014, Hernández Sampieri, Zapata y Mendoza 2013, Creswell, 2013, Morgan 2013, Artas 2013, Saffer 2013, Maxwell 2013, Pratt 2013, Babi 2012, Creswell y Plano Clark 2011, Grinell y Unruh 2011, Morris y Burkett 2011, Jin 2011, S. Biber 2010, Onwebusia y Combs 2010, Stack 2010, Ted Lai y Tasakori 2009, Corbin y Strauss 2007. Todd y Loubeck 2004, Corbetta 2003, Sandin 2003, Álvarez Gallú 2003, Esterbert 2002, Gube y Lincoln 1994. Definiciones, dimensiones. Enfoque cuantitativo. Enfoque cualitativo. Naturaleza de la realidad. La realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas asterisco. Busca ser objetivo. Describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos, causalidad. Generar y probar teorías. Se aplica la lógica deductiva. De lo general a lo particular, de las leyes y teoría a los datos. Las ciencias físicas diagonal naturales y las sociales son una unidad. A las ciencias sociales pueden aplicárseles los principios de las ciencias naturales. Neutral. El investigador hace a un lado sus propios valores y creencias. La posición del investigador es imparcial, intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos de recolección y análisis de los datos, así como evitar que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados. Los papeles son más bien pasivos. De independencia y neutralidad, no se afectan. Se separan. La teoría se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico. La teoría se genera a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio. De hecho, estos son una extensión de las investigaciones antecedentes. La literatura representa un papel crucial, guía a la investigación. Es fundamental para el planteamiento, la definición de la teoría, las hipótesis, el diseño y demás etapas del proceso. El investigador hace una revisión de la literatura principalmente para buscar variables significativas que puedan ser medidas. Se prueban hipótesis. Estas se establecen para aceptarlas o rechazarlas dependiendo del grado de certeza, probabilidad. Estructurado, predeterminado, precede a la recolección de los datos. La realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. Objetividad. Admite subjetividad. Metas de la investigación. Describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. Lógica. Se aplica la lógica inductiva. De lo particular a lo general, de los datos a las generalizas science, no estadísticas, y la teoría. Relación entre ciencias físicas diagonal naturales y sociales. Las ciencias físicas diagonal naturales y las sociales son diferentes. No se aplican los mismos principios. Posición personal del investigado. Explícita. El investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son fuentes de datos parte del estudio. Papel de los fenómenos estudiados, objetos, seres vivos, etc. Los papeles son más bien activos, incluso los objetos pueden poseer diferentes significados. Relación básica entre el investigado y el fenómeno estudiado. De interdependencia, se influyen. No se separan. Uso de la teoría.
La teoría es un marco de referencia. Generación de la teoría. La teoría se construye básicamente a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados y, desde luego, se compara con los resultados de estudios anteriores. Papel de la revisión de la literatura. La literatura desempeña un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso. En ocasiones, provee de dirección, pero lo que principalmente señala el rumbo es la evolución de eventos durante el estudio y el aprendizaje que se obtiene de los participantes. La revisión de la literatura y las variables o conceptos de estudio. El investigador, más que fundamentarse en la revisión de la literatura para seleccionar y definir las variables o conceptos clave del estudio, confía en el proceso mismo de investigación para identificarlos y descubrir cómo se relacionan. Hipótesis. Se generan hipótesis durante el estudio o al final de este. Diseño de la investigación. Abierto, flexible, construido durante el trabajo de campo o realización del estudio. Continúa. Asterisco, aunque algunos físicos al estudiar las partículas se han percatado de lo relativo que resulta esta aseveración. Tabla 1.1, continuación. Definiciones, dimensiones. Enfoque cuantitativo. Enfoque cualitativo. Población muestra. El objetivo es generalizar los datos de una muestra a una población, de un grupo pequeño a uno mayor. Se involucran a muchos casos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados del estudio. Casos que en conjunto son estadísticamente representativos. La naturaleza de los datos es cuantitativa, datos numéricos. Datos confiables y duros. En inglés. Hard. La recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, medición y documentación. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y ajustan. Las preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos con posibilidades de respuesta o categorías predeterminadas. Los participantes son fuentes externas de datos. Describir las variables y explicar sus cambios y movimientos. Sistemático y estandarizado. Utilización intensiva de la estadística, descriptiva e inferencial. Basado en variables y casos. 1. Matriz. Impersonal. Posterior a la recolección de los datos. Los datos son representados en forma de números que son analizados estadísticamente. El análisis se inicia con ideas preconcebidas, basadas en las hipótesis formuladas. Una vez recolectados los datos numéricos, estos se transfieren a una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos. Regularmente no se pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a una población. Muestra. Se involucran a unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio, sino analizarlos intensivamente. Composición de la muestra. Casos individuales, representativos no desde el punto de vista estadístico, sino por sus cualidades. Naturaleza de los datos. La naturaleza de los datos es cualitativa, textos, narraciones, significados, etc. Tipo de datos. Datos profundos y enriquecedores. En inglés, soft. Recolección de los datos. La recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. Es decir, no se inicia la recolección de los datos con instrumentos preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza la investigación. Concepción de los participantes en la recolección de datos. Los participantes son fuentes internas de datos. El investigador también es un participante. Finalidad del análisis de los datos. Comprender a las personas, procesos, eventos y sus contextos. Características del análisis de los datos. Progresivo y varía dependiendo del modo en que se recolecten los datos y el tipo de estos, textuales, simbólicos, en audio y diagonal o video. Fundamentado en la inducción analítica. Uso moderado de la estadística, conteo, algunas operaciones aritméticas. Basado en casos o personas y sus manifestaciones. El análisis consiste en describir información y desarrollar temas. Forma de los datos para analizar. Datos en forma de textos, imágenes, piezas audiovisuales, documentos y objetos personales. Proceso del análisis de los datos. Por lo general, el análisis no se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se relacionan los conceptos o variables. Conforme se van reuniendo los datos verbales, en texto y diagonal o audiovisuales, se integran en una base de datos, la cual se analiza para determinar significados y describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de sus actores. Se conjuntan descripciones de participantes con las del investigador. Continúa. Definiciones, dimensiones. Enfoque cuantitativo. Enfoque cualitativo. Perspectiva del investigador en el análisis de los datos. Externa, al margen de los datos. El investigador no involucra sus creencias ni tendencias en el análisis. Mantiene distancia de este. Objetividad, rigor, confiabilidad y validez. Tablas, diagramas y modelos estadísticos. El formato de presentación es relativamente estándar. Los reportes utilizan un tono objetivo, impersonal, no emotivo. Interna, desde los datos. El investigador involucra en el análisis sus propias creencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. Principales criterios de evaluación en la recolección y análisis de los datos. Credibilidad, confirmación, valoración, representatividad de voces y transferencia. Presentación de resultados. El investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados, narraciones, fragmentos de textos, videos, audios, fotografías y mapas, diagramas, matrices y modelos conceptuales. Reporte de resultados. Los reportes utilizan un tono personal y emotivo. Con el propósito de que el lector que se inicia en estos menesteres tenga una idea de la diferencia entre ambas aproximaciones, utilizaremos un ejemplo muy sencillo y cotidiano relativo a la atracción física, aunque a algunas personas podría parecerles simple. Desde luego, en el ejemplo no se consideran las implicaciones paradigmáticas que se encuentran detrás de cada enfoque, pero sí se hace hincapié en que, en términos prácticos, ambos contribuyen al conocimiento de un fenómeno. Ejemplo. Comprensión de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación. Supongamos que un estudiante se encuentra interesado en saber qué factores intervienen para que una persona sea definida y percibida como atractiva y conquistadora, que cautiva a individuos del género opuesto y logra que se sientan atraídos hacia él o ella y se enamoren. Entonces, decide llevar a cabo un estudio, su idea para investigar, en su escuela. Según el enfoque cuantitativo deductivo, el estudiante plantearía su problema de investigación definiendo su objetivo y su pregunta, lo que quiere hacer y lo que quiere saber. Por ejemplo, el objetivo podría ser conocer los factores que determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora, y la pregunta de investigación, ¿qué factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora? Después, revisaría estudios sobre la atracción física y psicológica en las relaciones entre jóvenes, la percepción de los jóvenes en torno a dichas relaciones, los elementos que intervienen en el inicio de la convivencia amorosa, las diferencias por género de acuerdo con los atributos y cualidades que les atraen de los demás, etc. Precisaría su problema de investigación. Seleccionaría una teoría que explicara de manera satisfactoria
Sobre la base de estudios previos, la atracción física y psicológica, la percepción de atributos y cualidades deseables en personas del género opuesto y el enamoramiento en las relaciones entre jóvenes, asimismo, y de ser posible, establecería una o varias hipótesis. Por ejemplo, los chicos y las chicas que logran más conquistas amorosas y son percibidos como más atractivos, resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros de sí mismos y más extravertidos. Después, podría entrevistar a compañeras y compañeros de su escuela y los interrogaría sobre el grado en que el prestigio social, la seguridad en uno mismo y la extraversión influyen en la conquista y el atractivo hacia personas del otro género. Incluso llegaría a utilizar cuestionarios ya establecidos, bien diseñados y confiables. Tal vez entrevistaría solo a una muestra de estudiantes. También sería posible preguntar a las personas jóvenes que tienen fama de conquistadoras y atractivas qué piensan al respecto. Además, analizaría los datos y la información producto de las entrevistas para obtener conclusiones acerca de sus hipótesis. Quizá también experimentaría eligiendo a individuos jóvenes que tuvieran diferentes grados de prestigio, seguridad y extraversión, niveles del perfil conquistador y atractivo, lanzándolos a conquistar a jóvenes del género opuesto para evaluar los resultados. Su interés sería generalizar sus descubrimientos, al menos en relación con lo que ocurre en su comunidad estudiantil. Busca probar sus creencias, y si resulta que no consigue demostrar que el prestigio, la seguridad en sí mismo y la extraversión son factores relacionados con la conquista y el atractivo, intentaría otras explicaciones. Tal vez agregaría factores como la manera en que se visten, si son cosmopolitas, si han viajado mucho. Un tema de la investigación cuantitativa deductiva podría ser el siguiente: ¿qué factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora? Conocen otras culturas, la inteligencia emocional y otros aspectos. En el proceso irá deduciendo de la teoría lo que encuentra en su estudio. Desde luego, si la teoría que seleccionó es inadecuada, sus resultados serán insuficientes. Con el enfoque cualitativo inductivo, más que comenzar revisando las teorías sobre ciertos factores, lo que haría el estudiante sería sentarse en la cafetería a observar a chicos y chicas que tienen fama de ser atractivos y conquistadores. Observaría a la primera persona joven que considere que tiene esas características, la analizaría y formaría un concepto de ella: cómo es, qué perfil tiene, cómo se comporta, cuáles son sus atributos y cualidades, de qué forma se relaciona con los demás. Asimismo, sería testigo de cómo conquista a compañeros. Así, llegaría a algunas conclusiones. Posteriormente haría lo mismo, observar, con otras personas jóvenes. Poco a poco entendería por qué son percibidos esos compañeros como atractivos y conquistadores. De ahí, podría derivar algún esquema que explique las razones por las cuales estas personas conquistan a otras. Después entrevistaría, por medio de preguntas abiertas, a estudiantes de ambos géneros, percibidos como atractivos, y también a quienes han sido conquistados por ellos. De ahí, de nueva cuenta, derivaría hallazgos y sacaría conclusiones, y podría fundamentar algunas hipótesis, que al final contrastaría con las de otros estudios. No sería indispensable obtener una muestra representativa ni generalizar sus resultados. Pero al ir conociendo caso por caso, entendería las experiencias de los sujetos conquistadores atractivos y de los conquistados. Su proceder sería inductivo, de los casos estudiados obtendría quizás el perfil que busca y el significado de conquistar. Debemos insistir en que tanto en el proceso cuantitativo como cualitativo es posible regresar a una etapa previa. Asimismo, el planteamiento siempre es susceptible de modificarse, esto es, se encuentra en evolución. En ambos procesos, las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa, cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, etc. En los estudios cualitativos, entrevistas exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre otros. Finalmente, para terminar de responder a la pregunta de este apartado, en la tabla 1.2 se compararán las etapas fundamentales de ambos procesos. Tabla 1.2 asterisco comparación de las etapas de investigación de los procesos cuantitativo y cualitativo. Características cuantitativas. Procesos fundamentales del proceso general de investigación. Características cualitativas. Fundamentado en la revisión analítica de la literatura. Orientación hacia la descripción. Predicción y explicación. Específico y acotado. Centrado en variables. Dirigido hacia datos medibles o observables. Planteamiento del problema. Basado en la literatura y las experiencias iniciales. Orientación hacia la exploración, la descripción y el entendimiento. Emergente y abierto que va enfocándose conforme se desarrolla el proceso. Dirigido a las experiencias de los participantes. Asterisco adaptado de Hernández Sampieri 2014 y Creswell, 2013. Continúa. Características cuantitativas. Procesos fundamentales del proceso general de investigación. Características cualitativas. Direcciona el proceso. Justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. Revisión de la literatura. Hipótesis. Diseños. Selección de la muestra. Recolección de los datos. Análisis de los datos. Presentación de resultados. Reporte de resultados. Contextualiza el proceso. Justifica el planteamiento y la necesidad del estudio. Generalmente predeterminadas, se prueban. Generalmente emergentes. Preestablecidos, se implementan al pie de la letra. Emergentes, se implantan de acuerdo con el contexto y circunstancias. El tamaño depende de qué tan grande sea la población, un número representativo de casos. Se determina estudio a partir de fórmulas y estimaciones de probabilidad. El tamaño depende de que comprendamos el fenómeno bajo estudio, casos suficientes. La muestra se determina de acuerdo al contexto y necesidades. Instrumentos predeterminados. Antes de proceder al análisis se recaban todos los datos. Los instrumentos se van afinando. Los datos emergen paulatinamente. Los datos encajan en categorías predeterminadas. Análisis estadístico. Descripción de tendencias, contraste de grupos o relación entre variables. Comparación de resultados con predicciones y estudios previos. Los datos generan categorías. Análisis temático. Descripción, análisis y desarrollo de temas. Significado profundo de los resultados. Distribuciones de variables, coeficientes, tablas y figuras que relacionan variables, así como modelos matemáticos y estadísticos. Categorías, temas y patrones, tablas y figuras que asocian categorías, materiales simbólicos y modelos. Estándar. Objetivo y sin tendencias. Emergente y flexible. Reflexivo y con aceptación de tendencias. ¿Cuál de los dos enfoques es el mejor? Durante décadas, las aproximaciones cuantitativa y cualitativa fueron vistas como una dicotomía, en el sentido de rivalidad, al emprender una investigación, como blanco y negro, pero hoy en día la mayoría de los metodólogos las consideran como extremos en un continuo en el cual se puede situar cualquier estudio. Creswell, 2013, Niglas, 2010. Es decir, el mundo no es nada más en blanco o negro, sino que abarca una amplísima gama de colores. Esta noción se amplía en esta obra, particularmente en el último capítulo y en varios capítulos y documentos del Centro de Recursos en Línea. Por ello, no debemos verlos como enfoques rivales o en competencia que los investigadores pueden seguir. Desde nuestro punto de vista, ambos son muy valiosos y han servido para dar notables aportaciones al avance del conocimiento.
Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno, como dijimos, parte de un continuo. La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad. Desde luego, el método cuantitativo ha sido el más usado por ciencias como la física, química y biología, exactas o naturales, porque es el más apropiado para los fenómenos que estudian. El método cualitativo se ha empleado más bien en disciplinas humanísticas como la antropología, la sociología y la psicología social. No obstante, ambos tipos de estudios son de utilidad para todos los campos, como lo demostraremos a lo largo de la presente obra. Por ejemplo, un ingeniero civil puede llevar a cabo una investigación para construir un gran edificio. Emplearía estudios cuantitativos y cálculos matemáticos para levantar su construcción y analizaría datos estadísticos referentes a la resistencia de materiales y estructuras similares, construidas en subsuelos iguales bajo las mismas condiciones. Pero también puede enriquecer el estudio realizando entrevistas abiertas a ingenieros muy experimentados que le transmitirían sus vivencias, problemas que enfrentaron y las soluciones implantadas. Asimismo, podría platicar con futuros usuarios de la edificación para conocer sus necesidades y adaptarse a estas. Un estudioso de los efectos de una devaluación en la economía de un país complementaría sus análisis cuantitativos con sesiones en profundidad con expertos y un análisis histórico, tanto cuantitativo como cualitativo, de los hechos. Un analista de la opinión pública, al investigar los factores que más inciden en la votación de las próximas elecciones, reuniría grupos de enfoque con discusión abierta, cualitativos, además de encuestas por muestreo, cuantitativas. Un médico que indague sobre qué elementos debe tener en cuenta para tratar a pacientes en fase terminal, para que enfrenten su situación de mejor manera, revisaría las teorías vigentes, consultaría investigaciones cuantitativas y cualitativas al respecto para efectuar una serie de observaciones estructuradas de la relación médico-paciente en casos terminales, muestreando actos de comunicación y cuantificándolos. Además, entrevistaría a enfermos y médicos mediante técnicas cualitativas, organizaría grupos de enfermos para que hablen abiertamente de dicha relación y del trato que desean. Al terminar puede establecer sus conclusiones y obtener preguntas de investigación, hipótesis o áreas de estudio nuevas. De hecho, el diagnóstico clínico de un médico se fundamenta tanto en análisis de laboratorio, cuantitativos, como en la entrevista, cualitativa, así como en la revisión del expediente que contiene datos cuantitativos y anotaciones cualitativas. Como ya se comentó, en el pasado se consideró que los enfoques cuantitativo y cualitativo eran perspectivas opuestas, irreconciliables y que no debían mezclarse. Los críticos del enfoque cuantitativo lo acusaron de ser impersonal, frío, reduccionista, limitativo, cerrado y rígido. Además, consideraron que se estudiaba a las personas como objetos y que las diferencias individuales y culturales entre grupos no podían promediarse ni agruparse estadísticamente. Por su parte, los detractores del enfoque cualitativo lo consideraron vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidad de réplica y sin datos sólidos que apoyaran las conclusiones. Argumentaban que no se tiene control sobre las variables estudiadas y que se carece del poder de entendimiento que generan las mediciones. El divorcio entre ambos enfoques se originó por la idea de que un estudio con un enfoque podía neutralizar al otro. Se trató de una noción que impedía la reunión de los enfoques cuantitativo y cualitativo. La posición asumida en esta obra siempre ha sido que son enfoques complementarios, es decir, cada uno se utiliza respecto a una función para conocer un fenómeno y conducirnos a la solución de los diversos problemas y cuestionamientos. El investigador debe ser metodológicamente plural y guiarse por el contexto, la situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y el problema de estudio. En efecto, se trata de una postura pragmática. A continuación ofreceremos ejemplos de investigaciones que, utilizando uno u otro enfoque, se dirigieron fundamentalmente al mismo fenómeno de estudio. Tabla 1.3. Tema objeto de estudio diagonal alcance. Estudios cuantitativos. Estudios cualitativos. La familia. María Elena Uto Umischime 1994, las migraciones a México y la conformación paulatina de la familia mexicana. Descripción de la procedencia de los inmigrantes a México, su integración económica y social en diferentes esferas de la sociedad. Prodicto Roy, Frederick B. Weiss and Everett Rogers 1969, The Impact of Communication on Rural Development. Se determina cómo ocurre el proceso de comunicación de innovaciones en comunidades rurales, y se identifican los motivos para aceptar o rechazar el cambio social. Asimismo, se establece qué clase de medio de comunicación es el más eficaz. Linda de Amond 2000, Teacher Quality and Student Achievement. Establece correlaciones entre estilos de enseñanza, desempeño de la ocupación docente y éxito de los alumnos. P. Marcus, P. Baptista y P. Brandt 1979, Rural Delivery Systems. Investigación que demuestra la escasa coordinación que existe en una red de servicios sociales. Recomienda las políticas a seguir para lograr que los servicios lleguen a los destinatarios. Luis Huert 1964, ¿cuáles son las variables que afectan la vida social en la ciudad? La densidad de la población y la escasez de viviendas se establecen como influyentes en el descontento político. Robert J. Sampson y John H. Love 1993, Crime in the Making, Pathways and Turning Points Through Life, en Corbetta, 2003. Los investigadores reanalizaron datos recolectados entre 1939 y 1963 por un matrimonio de científicos sociales, Sheldon y Eleanor Lueck. Consideraron las variables que influyen en el comportamiento desviado de adolescentes autores de delitos. Matthew Silverman 2010, Sexual Abuse in Childhood and the Mentally Disordered Female Offender. Gabriel Careaga 1977, Mitos y fantasías de la clase media en México. Alcance del estudio. El libro es una aproximación crítica y teórica al surgimiento de la clase media en un país poco desarrollado. El autor combina los análisis documental, político, dialéctico y psicoanalítico con la investigación social y biográfica para reconstruir tipologías o familias tipo. La comunidad. Luis González y González 1995, Pueblo en Vilo. Alcance del estudio. El autor describe con detalle la microhistoria de San José de Gracia, donde se examinan y entretejen las vidas de sus pobladores con su pasado y otros aspectos de la vida cotidiana. Las ocupaciones. Howard Becker 1951, The Professional Dance Musician and His Audience. Alcance del estudio. Narración detallada de procesos de identificación y otras conductas de músicos de jazz con base en sus competencias y conocimiento de la música. Organizaciones de trabajo. William D. Grave y Dan D. Ailey, editores, 1997, de Portable MBA Entrepreneurship Case Studies. Alcance del estudio. Compendio de estudios de caso que apoyan el análisis sobre la viabilidad de nuevas empresas y los retos que enfrentan en los mercados emergentes. El fenómeno urbano. Manuel Castells 1979, de Urban Question. Alcance del estudio. El autor critica lo que tradicionalmente estudia el urbanismo, y argumenta que la ciudad no es más que un espacio donde se expresan y manifiestan las relaciones de explotación. El comportamiento criminal asterisco. Martín Sánchez Jankowski 1991, Islands in the Street, Gangs and American Urban Society. Alcance del estudio. Durante 10 años el investigador estudió a 37 pandillas de Los Ángeles, Boston y Nueva York. Jankowski convivió e incluso se integró a las bandas criminales, hasta fue arrestado y herido.
Su indagación profunda se enfocó en el individuo, las relaciones entre los miembros de la pandilla y la vinculación de la banda con la comunidad. El abuso sexual infantil y sus consecuencias en la edad adulta *. Claire Bedrauker y Donna S. Matzolf 2008. Story in Childhood Sexual Abuse. Continúa. En la segunda parte de esta obra y en el centro de recursos en línea del libro, el lector encontrará varios ejemplos cuantitativos y cualitativos adicionales sobre esta grave problemática. Tabla 1.3, continuación. Tema objeto de estudio / alcance. Estudios cuantitativos. Estudios cualitativos. Alcance del estudio. Este estudio examinó el papel que desempeñó una historia de abuso sexual infantil en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales en una muestra de 321 mujeres delincuentes encarceladas en una prisión femenina de máxima seguridad. Las variables medidas y vinculadas fueron grado de abuso, historia, salud mental, estatus de la paciente, medicación y raza. La investigación produjo una teoría fundamentada que explica la manera como sobrevivientes de abuso sexual infantil narran sus experiencias a otras personas y sus implicaciones. Los datos fueron producto de 74 entrevistas a adultos. Resumen. Si nos fijamos en la tabla 1. 3. Los estudios cuantitativos plantean relaciones entre variables con la finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones específicas. Por ejemplo, en su investigación, Rogers y Weiss en 1969 proponen que, en las sociedades rurales, la comunicación interpersonal es más eficaz que la comunicación de los medios de masas. Se espera que, en los estudios cuantitativos, los investigadores elaboren un reporte con sus resultados y ofrezcan recomendaciones aplicables a una población más amplia, las cuales servirán para la solución de problemas o la toma de decisiones. El alcance final de los estudios cualitativos muchas veces consiste en comprender un fenómeno complejo. El acento no está en medir las variables del fenómeno, sino en entenderlo. Tomando como ejemplo el estudio de las ocupaciones y sus efectos en la conducta individual, en la tabla 1.3 notamos la divergencia a la que nos referimos. En el clásico estudio de Howard Becker 1951 sobre el músico de jazz, el autor logra que comprendamos las reglas y los ritos en el desempeño de esta profesión. Y la utilidad de su alcance, se preguntarán algunos, pues no está solamente en comprender ese contexto, sino en que las normas que lo rigen se pueden transferir a otras situaciones de trabajo similares. Por otro lado, el estudio cuantitativo de Hammond 2000 trata de establecer con claridad variables personales y del desempeño de la profesión docente que sirvan para formular políticas de contratación y de capacitación para el magisterio. ¿Para qué? Con la finalidad de incrementar el éxito académico de los estudiantes. Por último, la investigación de Sampson y Loeb 1993 tuvo como objetivo analizar la relación entre 9 variables estructurales independientes o causas, entre otras el hacinamiento habitacional, el número de hermanos, el estatus socioeconómico, las desviaciones de los padres, etc., y el campetamiento delictivo, variable dependiente o efecto. Es decir, generar un modelo teórico explicativo que pudiera extrapolarse a los jóvenes estadounidenses de la época en que se recolectaron los datos. Por su parte, en el estudio cualitativo de Sánchez-Jankowski 1991 se pretende comprender las vivencias de los pandilleros, los motivos por los cuales se enrolaron en las bandas y el significado de ser miembro de estas, así como comprender las relaciones entre los actores y su papel en la sociedad. En una palabra, entenderlos. En la cuarta parte de esta obra, capítulo 17, se aborda la visión mixta que consiste en conjuntar ambos enfoques en una misma investigación, lo que Hernández Sampieri y Mendoza 2008 han denominado metafóricamente hablando el matrimonio cuantitativo-cualitativo. La investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Durante el siglo XX surgieron dos aproximaciones a la investigación, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En términos generales, los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimiento. La definición de investigación es válida tanto para el enfoque cuantitativo como para el cualitativo. Ambos constituyen un proceso general que, a su vez, integra diversos procesos. El proceso cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos, aunque desde luego, es factible redefinir alguna fase. El proceso cualitativo es en espiral o circular, en el sentido de que las etapas interactúan y no siguen una secuencia rigurosa. Conceptos básicos. En la aproximación cuantitativa los planteamientos que se van a investigar son específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, las hipótesis se establecen antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición y el análisis, en procedimientos estadísticos. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible, evitando que afecten las tendencias del investigador u otras personas. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, el proceso. En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo, muestra, a una colectividad mayor, población. La meta principal de los estudios cuantitativos es la formulación y la demostración de teorías. El enfoque cuantitativo utiliza la lógica o razonamiento deductivo. El enfoque cualitativo, también conocido como investigación naturalista, fenomenológica o interpretativa, es una especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de concept science, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Se utiliza en primer lugar para descubrir y perfeccionar preguntas de investigación. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego voltear al mundo empírico para confirmar si la teoría es apoyada por los hechos, el investigador comienza examinando estos y en el proceso desarrolla una teoría congruente con lo que observa y registra. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. Esta aproximación se basa en métodos de recolección de los datos no estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por tanto, en lo esencial el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. El proceso de indagación cualitativa es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente. A menudo se llama holístico, porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias. El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el cuantitativo pretende, de manera intencional, acotar la información. Ambas aproximaciones resultan muy valiosas y han dado notables aportaciones al avance del conocimiento. La investigación cuantitativa brinda una gran posibilidad de repetición y un enfoque sobre puntos específicos de los fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y completo de los fenómenos, así como flexibilidad. Los métodos cuantitativos han sido los más usados por las ciencias llamadas exactas o naturales. Los cualitativos se han empleado más bien en disciplinas humanísticas. En los dos procesos las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Anteriormente, al proceso cuantitativo se le equiparaba con el método científico. Hoy, tanto el proceso cuantitativo como el cualitativo son considerados formas de hacer ciencia y producir conocimiento. No debemos ver a los dos enfoques como aproximaciones rivales o en competencia, sino como alternativas disponibles para los investigadores, que incluso pueden ser complementarias e integrarse. Conceptos básicos. Análisis de los datos. Datos cualitativos. Datos cuantitativos.
Enfoque cualitativo. Enfoque cuantitativo. Hipótesis. Lógica deductiva. Lógica inductiva. Proceso cualitativo. Proceso cuantitativo. Proceso de investigación. Realidad. Recolección de los datos. Teoría. Ejercicios. Revise los resúmenes de un artículo científico que se refiera a un estudio cuantitativo y un artículo científico resultante de un estudio cualitativo, preferiblemente sobre un tema similar. A raíz de lo que leyó en este capítulo, ¿cuáles serían las diferencias entre ambos estudios? Comente las implicaciones con su profesor y compañeros. En el centro de recursos en línea de esta obra, http://www.mhachi.com/e/HMI6 se encontrará una serie de revistas científicas de corte cuantitativo y cualitativo para elegir los artículos, material complementario S apéndices S apéndice 1. Publicaciones periódicas más importantes. Se encuentran más ejercicios en el centro de recursos en línea, material complementario S ejercicios adicionales. Los investigadores opinan. Ideas sobre qué es investigar. Y cómo se lleva a cabo. Empezaré citando un ejemplo que uno de mis profesores de la Universidad de Columbia me enseñó al comienzo de mi carrera. BC. Estás invitado a una fiesta. En ella puedes conocer a un invitado particular o no conocerlo. Lo mismo le ocurre a cada uno de los invitados. Con base en esto, formulo una pregunta. ¿Cuál será el mínimo número de invitados a una fiesta para que podamos garantizar que, ante cualquier relación existente entre ellos, que se conozcan o que no se conozcan, siempre encontremos al menos un grupo de 3 que se conozcan entre sí, o bien, un grupo de 3 que sean desconocidos? La respuesta es 6. En otras palabras, podemos asegurar que en una fiesta donde hay 6 invitados, encontraremos un grupo de 3, de esos 6, donde, o bien los 3 se conozcan entre ellos, o bien, los 3 sean desconocidos. No importa si has llegado o no a esta respuesta, puedes tener una idea de lo que es la investigación. De todas formas te doy algunas pistas que te faciliten llegar al resultado. Imagina que toda persona invitada a una fiesta es un punto en la superficie de un papel. 2 puntos representan 2 invitados, 3 puntos, 3 invitados, etc. Por tanto utiliza un bolígrafo para dibujar 2 puntos en un papel blanco y denomínalos A-Y-B. Estos 2 invitados, A-Y-B, se pueden conocer entre ellos o no. Si se conocen, conecta los 2 puntos con una línea continua, si no, con una línea discontinua. Podemos trasladar el dilema de la fiesta a un problema de conexión de puntos en el plano con líneas continuas o discontinuas. ¿Cuántos puntos tenemos que dibujar en un plano para que, sin importar cómo estén conectados, con línea continua o discontinua, se pueda asegurar que siempre se encuentra un grupo de 3 donde, o bien, todos estén conectados con líneas continuas, o bien, todos se conecten con líneas discontinuas? Naturalmente una fiesta de 3 no será, porque cuando, por ejemplo, A conozca a B, línea continua entre ambos, pero no conozca a C, línea discontinua entre B y C, ya no se podrá encontrar el subgrupo de 3 donde todos se encuentren conectados con una línea continua o todos conectados con una línea discontinua. Ocurrirá lo mismo en un grupo de 4. Y lo mismo sucede en uno de 5, vea la figura. No podemos garantizar con 5 puntos que siempre encontraremos un subgrupo de 3 personas donde todos estén conectados por una línea continua o todos lo estén por una línea discontinua, en cuanto que si ocurre la situación que observamos en la figura, no existe un subgrupo de 3 invitados donde estén conectados por una línea continua o por una discontinua, es decir, que los 3 se conozcan entre ellos o no se conozcan entre ellos. Por tanto, hemos demostrado que si ponemos menos de 6 puntos en un papel, será imposible garantizar que ante cualquier situación, los diferentes invitados se conozcan entre sí o no, se encontrará un subgrupo de 3 que están todos conectados con líneas continuas o discontinuas. Entonces, ¿qué pasaría con 6? Si dibujamos 6 puntos en un papel blanco, podemos asegurar que encontraremos siempre un subgrupo de 3 donde estén todos conectados con líneas continuas o discontinuas. Se puede ver fácilmente de la siguiente forma: regresamos a la fiesta de 5 y añadimos una persona más, F ahora, no importa cuáles sean las combinaciones de líneas, continuas o discontinuas, con que conectamos F a las otras, siempre habrá un subgrupo de 3 que esté conectado con líneas continuas o líneas discontinuas. La siguiente pregunta es, ¿qué tamaño deberá tener la fiesta para que podamos asegurar que encontraremos al menos un grupo de 4 invitados que, o bien, todos se conozcan entre ellos, o bien, todos sean desconocidos? Esta cuestión fue resuelta hace muchos años por el famoso matemático Erdos. La respuesta es 18 y es complicado llegar a ella, siendo hasta ahora la más simple que se conoce. De hecho, él era conocido por su devoción a la. Los investigadores opinan. Simplicidad en investigación, así como en la vida, y requirió de más de una docena de páginas de pruebas técnicas matemáticas. Las preguntas anteriores son las primeras y más simples del denominado dilema de la fiesta. Ahora te debes preguntar cuál es la respuesta a la tercera cuestión: ¿qué tamaño deberá tener la fiesta para que podamos asegurar que encontraremos ante cualquier situación, que los invitados se conozcan o no, al menos un grupo de 5 invitados donde, o bien, todos se conocen entre ellos o bien, todos sean desconocidos? Te sorprendería si te dijera que nadie hasta la fecha ha encontrado la respuesta a esta pregunta. Supongo que habrás intentado contestar al menos la primera pregunta. Por tanto, déjame preguntarte algo más: ¿has encontrado alguna forma para llegar a la respuesta? Recuerda que encontrar la respuesta a la última pregunta seguramente te hará famoso instantáneamente. En resumen, la investigación no es otra cosa que encontrar respuestas satisfactorias a preguntas. Las preguntas no tienen por qué ser técnicamente complejas, a pesar de que se puedan presentar dificultades en alguna de las fases del proceso. En cambio podrían ser, de hecho las mejores lo son, simples cuestiones cotidianas. Sorprendentemente la investigación de alto nivel, cuando se expresa en términos técnicos de un campo determinado, puede sonar demasiado abstracta o muy alejada de la realidad. Pero, por increíble que parezca, suele estar originada en simples situaciones de la vida real. Doctora Laura Galguera. Universidad de Oviedo. Y Universidad de Columbia, Estados Unidos. Los estudiantes escuchan tanto acerca de lo difícil y aburrida que es la investigación que llegan a esta etapa de su escolaridad con la mente llena de prejuicios y actúan bajo presión, temor e, incluso, odio hacia ella. Antes de que se ocupen en las tareas de la elaboración de un proyecto, es necesario hacerlos reflexionar sobre su actitud ante tal empresa, para que valoren la investigación en su justa dimensión, ya que no se trata de llevarlos a creer que es la panacea que solucionará todos los problemas, o que solo en los países del primer mundo se tiene la capacidad para realizarla. La investigación representa una más de las fuentes de conocimiento, por lo que, si decidimos ampliar sus fronteras, será indispensable llevarla a cabo con responsabilidad y ética. Aunque la investigación cuantitativa está consolidada como la predominante en el horizonte científico internacional, en los últimos años la investigación cualitativa ha tenido mayor aceptación. Por otro lado, se comienza a superar el desgastado debate de oposición entre ambos tipos. Otro avance en la investigación lo representa Internet. En el pasado, la revisión de la literatura resultaba larga y tediosa. Ahora ocurre lo contrario, por lo cual el investigador puede dedicarse más al análisis de la información en vez de a escribir datos en cientos de tarjetas. Sin embargo, aún quedan investigadores y docentes que gastan de adoptar poses radicales. Se comportan como el niño del martillo, quien, habiendo conocido esta herramienta, toma todo aquello que encuentra a su paso como un clavo, sin la posibilidad de preguntarse si lo que necesita es un serrucho o un desarmador. Carlos G. Alonso Blanqueto. Profesor investigador titular Facultad de Educación. Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de generar ideas potenciales para investigar desde una perspectiva científica cuantitativa, cualitativa o mixta.
Conocer las fuentes que pueden inspirar investigaciones científicas, ya sea desde un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Síntesis. En este capítulo se plantea la forma en que se inician las investigaciones de cualquier tipo, mediante ideas. Asimismo, se habla de las fuentes que inspiran ideas de investigación y la manera de desarrollarlas, para así poder formular planteamientos de investigación científica cuantitativos, cualitativos o mixtos. Al final, se sugieren criterios y recomendaciones para generar buenas ideas. ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? Las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva, desde la perspectiva cuantitativa, a la realidad subjetiva, desde la aproximación cualitativa, o a la realidad intersubjetiva, desde la óptica mixta, que habrá de investigarse. Fuentes de ideas para una investigación. Hay una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales se encuentran las experiencias individuales, materiales escritos, libros, artículos de revistas o periódicos, notas y tesis, piezas audiovisuales y programas de radio o televisión, información disponible en Internet, dentro de su amplia gama de posibilidades, como páginas web, foros de discusión, redes sociales y otras, teorías, descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso intuiciones y presentimientos. Sin embargo, las fuentes que originan las ideas no forzosamente se relacionan con la calidad de estas. El hecho de que un estudiante lea un artículo científico y extraiga de él una idea de investigación no necesariamente significa que sea mejor que la de otro estudiante que la obtuvo mientras veía una película o un partido de fútbol de la Copa Libertadores. Estas fuentes también llegan a generar ideas, cada una por separado o en conjunto. Por ejemplo, al sintonizar un noticiario y escuchar sobre hechos de violencia o terrorismo, es posible comenzar a formarse una idea para efectuar una investigación. Después se puede platicar la idea con algunos amigos y precisarla un poco más o modificarla. Más tarde se busca información al respecto en revistas y periódicos, hasta consultar artículos científicos y libros sobre violencia, terrorismo, pánico colectivo, muchedumbres, psicología de las masas, etc. Lo mismo podría suceder en el caso de la inmigración, el pago de impuestos, la crisis económica, las relaciones familiares, la amistad, los anuncios publicitarios en radio, las enfermedades de transmisión sexual, la administración de una empresa, el desarrollo urbano, las mejores prácticas de manufactura y otros temas. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? Una idea puede surgir donde se congregan grupos, restaurantes, hospitales, bancos, industrias, universidades y otras muchas formas de asociación, o al observar las campañas de elección de legisladores y otros puestos públicos. Alguien podría preguntarse, ¿sirve para algo toda esta publicidad? Tantos letreros, carteles, anuncios en televisión y bardas pintadas tienen algún efecto sobre los votantes. Asimismo, es posible generar ideas al leer una revista de divulgación. Por ejemplo, al terminar un artículo sobre la política exterior española, alguien podría concebir una investigación sobre las actuales relaciones entre España y Latinoamérica. Al estudiar en casa, ver la televisión o ir al cine, la película romántica de moda sugeriría una idea para investigar algún aspecto de las relaciones amorosas, al charlar con otras personas o al recordar alguna vivencia. Por ejemplo, un médico, que a partir de la lectura de noticias sobre el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, desea conocer más sobre los avances en el combate a esta enfermedad. Mientras se navega por internet o se participa en alguna red social, uno puede generar ideas de investigación, o bien a raíz de algún suceso que esté ocurriendo en el presente, como el caso de una alumna japonesa de una maestría en desarrollo humano, quien inició un estudio en México con mujeres de 35 a 55 años que acababan de enviudar, para analizar el efecto psicológico que tiene el perder al esposo, porque una de sus mejores amigas había sufrido tal pérdida y a ella le correspondió brindarle apoyo. Miura, 2001. Esta experiencia fue casual, pero motivó un profundo estudio. A veces las ideas nos las proporcionan otras personas y responden a determinadas necesidades. Por ejemplo, un profesor nos puede solicitar una indagación sobre cierto tema. En el trabajo, un supe. RIE puede requerirle a un subordinado un estudio en particular, o un cliente contrata un despacho para que efectúe una investigación de mercado. Respecto de los motores que pueden impulsar ideas, Sabin Baden y Mayor 2013, así como Sandberg y Alveson 2011 mencionan la inspiración, la oportunidad, la necesidad de cubrir huecos de conocimiento o la conceptualización. Asimismo, Hernández Sampieri 2014 agrega la necesidad de resolver una problemática. Esto se aprecia en la figura 2.1. Figura 2.1 Motores de ideas para investigar. Vaguedad de las ideas iniciales. La mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en el proceso cuantitativo. Como mencionan Labovitz y Hagedorn 1981, cuando una persona concibe una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento en el que se ubica la idea. Una joven podría concebir la idea de investigar, qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos. Necesidad de conocer los antecedentes. Para tal profundización es necesario revisar estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en el tema. Conocer lo que se ha hecho respecto de una idea ayuda a no investigar sobre algún tema que ya se haya estudiado a fondo. Esto implica que una buena investigación debe ser novedosa, lo cual puede lograrse al tratar un tema no estudiado, profundizar poco en uno medianamente conocido, o darle una visión diferente o innovadora a un problema aunque ya se haya examinado repetidamente. Por ejemplo, la familia es un tema muy indagado. Sin embargo, si alguien la analiza desde una perspectiva diferente, digamos, la manera como se presenta en las películas latinoamericanas muy recientes, le daría a su investigación un enfoque novedoso. Estructurar más formalmente la idea de investigación. Por ejemplo, una persona, al ver un programa televisivo con escenas de alto contenido sexual explícito o implícito, quizás se interese en llevar a cabo una investigación en torno a esta clase de programas. Sin embargo, su idea es confusa, no sabe cómo abordar el tema, entonces, consulta diversas fuentes bibliográficas al respecto, platica con alguien que conoce la temática y analiza más programas de ese tipo. Después de profundizar en el campo de estudio correspondiente, es capaz de esbozar con mayor claridad y formalidad lo que desea investigar. Vamos a suponer que decide centrarse en un estudio cuantitativo sobre los efectos que tienen dichos programas en la conducta sexual de los adolescentes argentinos, o bien, que decide comprender los significados que tienen para ellos tales emisiones televisivas, cualitativo. También, podría abordar el tema desde otro punto de vista, por ejemplo, investigar si hay o no una cantidad considerable de programas con alto contenido sexual en la televisión argentina actual, por qué canales y en qué horarios se transmiten, qué situaciones muestran este tipo de contenido y en qué forma lo hacen, cuantitativo. De esta manera, su idea será precisa en mayor medida. Desde luego que en el enfoque cualitativo de la investigación el propósito no es siempre contar con una idea y planteamiento de investigación completamente estructurados, pero sí con una idea y visión que nos conduzca a un punto de partida, y en cualquier caso, resulta aconsejable consultar fuentes previas para obtener referencias, aunque finalmente iniciemos nuestro estudio partiendo de bases propias y sin establecer alguna creencia preconcebida. Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación. En efecto, aunque los fenómenos o problemas sean los mismos, pueden analizarse de diversas formas, según la disciplina dentro de la cual se enmarque la investigación. Por ejemplo, si las organizaciones se estudian básicamente desde el punto de vista comunicológico, el interés se centraría en aspectos como las redes y los flujos de comunicación en las organizaciones, los medios de comunicación, los tipos de mensajes que se emiten y la sobrecarga, la distorsión y la omisión de la información.
Por otra parte, si se trabajan más bien desde una perspectiva sociológica, la investigación se ocuparía de cuestiones como la estructura jerárquica en las organizaciones, los perfiles socioeconómicos de sus miembros, la migración de los trabajadores de áreas rurales a zonas urbanas y su ingreso a centros fabriles, las ocupaciones y otros asuntos. Si se adopta una perspectiva fundamentalmente psicológica, se analizarían fenómenos como los procesos de liderazgo, la personalidad de los miembros de la organización, la motivación en el trabajo. Pero, si se utilizara un encuadre predominantemente mercadológico de las organizaciones, se investigarían, por ejemplo, aspectos como los procesos de compra-venta, la evolución de los mercados y las relaciones entre empresas que compiten dentro de un mercado. La mayoría de las investigaciones, a pesar de que se ubiquen dentro de un encuadre o perspectiva en particular, no pueden evitar, en mayor o menor medida, tocar temas que se relacionen con distintos campos o disciplinas. Por ejemplo, las teorías de la agresión social desarrolladas por los psicólogos han sido utilizadas por los comunicólogos para investigar los efectos que la violencia televisada genera en la conducta de los niños que se exponen a ella. Por ende, cuando se considera el enfoque seleccionado se habla de perspectiva principal o fundamental, y no de perspectiva única. La elección de una u otra perspectiva tiene importantes implicaciones en el desarrollo de un estudio. También es común que se efectúen investigaciones interdisciplinarias que aborden un tema utilizando varios encuadres. Si una persona quiere conocer cómo desarrollar un municipio, podría emplear una perspectiva ambiental y urbanística, con la que analizará aspectos como vías de comunicación, suelo y subsuelo, áreas verdes, densidad poblacional, características de las viviendas, disponibilidad de terrenos, aspectos legales, etc. Pero no puede olvidarse de otras perspectivas, como la educativa, de salud, desarrollo económico, desarrollo social, entre otras. Además de que adoptemos un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto de la investigación, tenemos que elegir un encuadre principal para abordar nuestro estudio o establecer qué perspectivas lo conducirán. Investigación previa de los temas. Es evidente que, cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido. Desde luego, hay temas que han sido más investigados que otros y, en consecuencia, su campo de conocimiento se encuentra mejor estructurado. Estos casos requieren planteamientos más específicos. Podríamos decir que hay temas ya investigados, estructurados y formalizados, sobre los cuales es posible encontrar documentos escritos y otros materiales que reportan los resultados de investigaciones anteriores. Temas ya investigados pero menos estructurados y formalizados, sobre los cuales se ha investigado aunque existen solo algunos documentos escritos y otros materiales que reporten esta investigación, el conocimiento puede estar disperso o no ser accesible. De ser así, habría que buscar los estudios no publicados y acudir a medios informales, como expertos en el tema, profesores, amigos, etc. Internet, incluyendo sus redes sociales, constituye una valiosa herramienta en este sentido. Temas poco investigados y no estructurados, los cuales requieren un esfuerzo para encontrar lo que escasamente se ha investigado. Temas no investigados. Criterios para generar ideas. Algunos inventores famosos han sugerido estos criterios para generar ideas de investigación productivas. 2. Las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal. Al elegir un tema para investigar, y más concretamente una idea, es importante que nos resulte atractiva, interesante o necesaria. Es muy tedioso tener que trabajar en algo que no sea de nuestro interés. En la medida en que la idea motive al investigador, este se compenetrará más con el estudio y tendrá una mayor predisposición para salvar los obstáculos que se le presenten. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. En muchas ocasiones es necesario actualizar estudios previos, adaptar los planteamientos derivados de investigaciones efectuadas en contextos diferentes o conducir ciertos planteamientos a través de nuevos caminos. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemáticas. Una buena idea puede conducir a una investigación que ayude a formular, integrar o probar una teoría, a iniciar otros estudios que, aunados a la investigación, logren constituir una teoría o bien, a generar nuevos métodos de recolectar y analizar datos. En otros casos, las ideas dan origen a investigaciones que contribuyen a resolver problemas concretos. Así, un estudio que se diseñe para analizar los factores que provocan conductas delictivas en los adolescentes sería útil para el establecimiento de programas dirigidos a resolver problemas de delincuencia juvenil. Las buenas ideas pueden fomentar nuevas interrogantes y cuestionamientos. Hay que encontrar respuestas, pero también es preciso hacer más preguntas. A veces un estudio llega a generar más preguntas que respuestas. Recomendaciones para desarrollar ideas y comenzar una investigación. Con el fin de llevar a buen término una investigación, es necesario considerar algunos aspectos, los cuales se listan a continuación. Examinar temas acotados, que no sean muy generales. Compartir la idea con amigos y otras personas informadas, en persona y en las redes sociales en Internet, para conocer opiniones, datos y referencias. Meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente enunciarla. Reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto. Relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación. Lester y Lester, 2012. Por ejemplo, un estudiante de ciencias de la salud cuya madre sufre de cáncer vaginal podría realizar un estudio sobre sus causas, o bien, alguien que cursa una licenciatura y además trabaja en un supermercado puede analizar el impacto que tienen los descuentos y promociones en la lealtad de los clientes. Respecto de este último punto, Lester y Lester 2012 presentan ejemplos sobre la manera de conectar experiencias personales con la idea de investigación, los cuales se incluyen en la tabla 2.1. Tabla 2.1 Ejemplos de conexiones entre las experiencias y la idea de investigación 1. 1. Combinar intereses personales con un campo académico o profesional. Interés personal. Fútbol. Medicina deportiva. Eficacia de distintas terapias para lesiones de los músculos de las piernas, técnicas para operaciones de meniscos. Campo. Ideas posibles. 2. Considerar problemas o situaciones que afectan al investigador, su familia u otras personas cercanas. Interés personal. La educación de los niños, hermanos. Aprendizaje de niños hiperactivos. Métodos de enseñanza de la investigación basados en la computación para niños hiperactivos en edad preescolar. Efectos de los medicamentos para calmar la hiperactividad en niños especiales de primaria. Problema. Ideas posibles. 3. Tomar en cuenta temas científicos de interés personal. Interés personal. Pozos de riego para el cultivo de leguminosas en el rancho o granja familiar. Toxinas químicas en aguas subterráneas. Consecuencias del envenenamiento por toxinas químicas presentes en aguas subterráneas. Métodos para eliminar la contaminación de aguas subterráneas. Por toxinas químicas. Tema científico. Ideas posibles. Continúa. 1. Adaptado de Lester y Lester, 2012, p12. Desde luego, son ideas que requieren precisarse. Resumen. Tabla 2.1, continuación. 4. Vincular la herencia cultural, nacional y regional a la idea. Interés personal. Emigración de mexicanos a Estados Unidos. Latina diagonal mexicana. Percepción que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos respecto de los migrantes de otros países con los cuales trabajan juntos. Contreras y Hernández Sampieri, 2011. Impacto de la migración a Estados Unidos de los trabajadores mexicanos en sus familias. Herencia. Ideas posibles. 5. Recordar alguna experiencia y relacionarla con intereses personales para generar una idea. Interés personal. Uso de redes sociales en Internet. Utilización cotidiana de una red específica. Usos y funciones de las principales redes sociales en Internet por parte de estudiantes universitarios. Comparar el uso que hacen los estudiantes universitarios de las redes sociales en Internet con el uso por parte de jóvenes que no estudian.
Significados profundos de las experiencias en las redes sociales en Internet. Experiencia. Ideas posibles. Con el propósito de identificar ideas con potencial para ser investigadas y transitar paulatinamente hacia el planteamiento del problema, Lester y Lester 2012 sugieren utilizar preguntas o cuestionamientos. Por ejemplo, supongamos que un estudiante de medicina se encuentra interesado en conocer qué factores deben tomarse en cuenta al recomendar a los pacientes hipertensos ciertos medicamentos que contribuyen a controlar su presión arterial. Para afinar su idea es conveniente que se haga preguntas básicas. ¿Qué es la presión arterial? ¿Qué es un medicamento? ¿Cuáles son los tipos de medicamentos más comunes para tratar la hipertensión arterial? ¿Cuáles son los componentes principales de estos medicamentos? ¿Qué efectos primarios y secundarios tienen tales medicamentos? ¿Qué se debe tomar en cuenta antes de administrar los medicamentos para el control de la presión arterial? ¿Qué marcas genéricas y comerciales de medicamentos para hipertensión arterial se encuentran disponibles en mi ciudad o mi comunidad? Otro ejemplo, un alumno de ingeniería civil está interesado en investigar si el material PET, tereftalato de polietileno, puede utilizarse como ladrillo para construir casas y si su costo es accesible. Le resultaría conveniente precisar su idea con preguntas de acercamiento. ¿Qué es un material de construcción? ¿Qué tipos de materiales pueden utilizarse en la edificación de viviendas? ¿Qué es el PET y cuáles son sus propiedades? ¿De qué formas es posible usar el PET en la construcción? ¿Puede reciclarse para elaborar tabiques o reutilizarse? ¿Qué es más adecuado en cuanto a resistencia estructural, propiedades térmicas, aislamiento acústico y costo? ¿Puede cumplir con las normas de construcción para ladrillos, bloques o equivalentes requeridas en el contexto donde se utilizaría? En ambos casos, los estudiantes toman notas y las respuestas a ciertas preguntas pueden conducir a otros cuestionamientos y así, hasta tener una idea más clara y precisa de lo que se quiere investigar. Además, el investigador comienza a revisar bibliografía básica sobre su tema. Resumen. Las investigaciones se originan a partir de ideas, las cuales pueden derivarse de distintas fuentes y su calidad no está necesariamente relacionada con la fuente de la que provienen. Con frecuencia, las ideas son vagas y deben traducirse en problemas más concretos de investigación, para lo cual se requiere una revisión bibliográfica sobre la idea o buscar referencias. Ello, sin embargo, no impide que adoptemos una perspectiva única y propia. Entre los motores que pueden generar ideas tenemos inspiración, oportunidad, necesidad de cubrir huecos de conocimiento, conceptualización y necesidad de resolver una problemática. Las buenas ideas deben alentar al investigador, ser novedosas y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas. Para desarrollar ideas de investigación, una estrategia puede ser relacionarlas con nuestras ideas personales y experiencias. Conceptos básicos. Enfoque de investigación. Estructuración de la idea de investigación. Fuentes generadoras de ideas de investigación. Ideas de investigación. Innovación en la investigación. Perspectiva de la investigación. Tema de investigación. Ejercicios. Vea una película romántica y deduzca 2 ideas de investigación. Seleccione una revista científica. Consulte en el material complementario de la página. Sodio de recursos del libro. Apéndice 1. La lista de revistas científicas. Tome un artículo y deduzca 2 ideas de investigación. Compare las ideas deducidas de la película y del artículo y conteste las siguientes preguntas. ¿Son fructíferas todas las ideas? ¿Cuáles ideas son más útiles, las derivadas de la película o las del artículo científico? ¿Cómo surgieron las ideas? Navegue por internet y deduzca una idea de estudio. Deduzca una idea de investigación a partir de sus experiencias durante la última semana en su red social de internet favorita. Elija una idea de investigación que irá desarrollando conforme lea el libro. Primero con el enfoque cuantitativo y luego con el cualitativo. Ejemplos desarrollados 2. Conforme se desarrolla esta obra, el lector encontrará cómo se van desarrollando estos ejemplos de acuerdo con el tema estudiado. Ideas de ejemplos cuantitativos. La relación entre la personalidad y las enfermedades. 3. Determinar si hay un vínculo entre la personalidad y la presencia de enfermedades. La televisión y el niño. Describir los usos que el niño hace de la televisión y las gratificaciones que obtiene al ver programas televisivos. La pareja y relación ideales. Identificar los factores que describen a la pareja y la relación ideal. El abuso sexual infantil. Evaluar los programas para prevenir el abuso sexual infantil. Ideas de ejemplos cualitativos. La guerra cristera en Guanajuato. Comprender la guerra cristera en Guanajuato, 1926 a 1929, desde la perspectiva de sus actores. Consecuencias del abuso sexual infantil. 4. Entender las experiencias del abuso sexual infantil y sus consecuencias a largo plazo. Centros comerciales. Conocer la experiencia de compra en centros comerciales. Ejemplo de una idea para investigar por medio de los métodos mixtos. La investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo que implica combinar los métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio. Por ahora, simplemente enunciamos una idea de un ejemplo de esta clase de investigación. En el capítulo 17 se profundiza en las características y diseños del proceso mixto y se incluyen diversos ejemplos, entre ellos el siguiente sobre la moda, al igual que en el capítulo 12 del centro de recursos en línea, ampliación y fundamentación de los métodos mixtos, en material complementario, capítulos adicionales. La moda y las mujeres mexicanas. Conocer cómo definen y experimentan la moda las mujeres mexicanas. 2. En el capítulo 11 del Centro de Recursos en Línea, consejos prácticos para realizar investigación, material complementario, capítulos adicionales. El lector encontrará más ejemplos de ideas de investigación en diversos campos del conocimiento, aplicables a distintas carreras universitarias o licenciaturas. 3. Adaptado de Jusby, Matthews, a Melanie Smith Ratjens 2004. 4. Adaptado de Morrow y Smith 1995. Los investigadores opinan. Los investigadores opinan. El planteamiento del problema nos conduce a saber que deseamos investigar, a identificar los elementos que estarán relacionados con el proceso y a precisar el enfoque, en virtud de que en las perspectivas cuantitativa y cualitativa se define con claridad cuál es el objeto de análisis en una situación determinada, y de que, según el tipo de estudio que se pretenda realizar, ambos pueden mezclarse. En la actualidad existen muchos recursos para trabajar en investigación cualitativa, entre ellos se encuentran libros en los que se presentan técnicas y herramientas actualizadas, además de las redes de computación, de las cuales es posible que el investigado obtenga información para nuevos proyectos. En la investigación cuantitativa se destaca el desarrollo de programas computacionales, por ejemplo, en mi área, que es la ingeniería en sistemas computacionales, existe el software de monitoreos, el cual contribuye a la evaluación y al rendimiento del hardware. En ambos enfoques, Internet representa una herramienta de trabajo, además permite realizar investigación en lugares remotos. Es muy importante inculcar a los estudiantes el valor que representa obtener conocimientos por medio de una investigación, lo mismo que un pensamiento crítico y lógico, además de recomendarles que para iniciar un proyecto es necesario revisar la literatura existente y mantenerse al tanto de los problemas sociales. En mi campo de trabajo, la docencia, la investigación es escasa, porque no se le dedica el tiempo suficiente. Sin embargo, en el área de ciencias, el gobierno desarrolla proyectos muy valiosos para el país. Dilsa Eneida Vergara. Docente de tiempo completo. Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Universidad Tecnológica de Panamá. El Dorado, Panamá. El investigador no es solo aquel individuo de bata blanca encerrado en un laboratorio. La investigación tiene relación con la comunidad, el ámbito social o la industria. No la llevan a cabo únicamente los genios, también es posible que la realice cualquier persona, si se prepara para ello.
Un proyecto se inicia con la formulación de preguntas basadas en la observación. Tales interrogantes surgen durante una conferencia, mientras se leen los diarios o en la realidad cotidiana, y deben ser validadas por personas que poseen conocimiento del tema, con la finalidad de verificar que sean relevantes, que sirvan para efectuar una investigación, y si en realidad esta aportaría algo a la disciplina relacionada o solucionará algún problema. Después, se hará el planteamiento del problema, el cual, si se redacta de manera clara y precisa, representará un gran avance. Sin descartar que más adelante se hagan ajustes o se precisen ideas, en esencia debe contener lo que se propuso al comienzo. En cuanto a los enfoques cualitativo y cuantitativo de la investigación, se han logrado significativos cambios. Por ejemplo, la investigación cualitativa adquirió mayor nivel tanto en el discurso como en su marco epistemológico, además de que se desarrollaron instrumentos mucho más válidos para realizarla. En la investigación cuantitativa mejoraron los procesos y se crearon programas electrónicos que facilitan la tabulación de datos. Asimismo, ahora se manejan con mayor propiedad los marcos epistemológicos. Cabe mencionar que en este tipo de investigación, las pruebas estadísticas son valiosas para determinar si existen diferencias significativas entre mediciones o grupos, además de que permiten obtener resultados más objetivos y precisos. Gertrudis Torres Martínez. Docente investigadora, Facultad de Psicología, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, Colombia. Cuando un estudiante conoce la obra Metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri, quizás se enfrente a un texto desconocido para él, una elección de su profesor o, incluso, una propuesta bibliográfica del programa de una asignatura, a menos que el trabajo de investigación como el oficio del investigador le sean afines, quizá por estar redactando su tesis, o bien, si la búsqueda y análisis de información forma parte de su desempeño laboral, pero a excepción de tales casos. La ve como un texto obligatorio más. En cambio, si se trata de un profase, dicha obra es ya una compañera de las andanzas docentes, una obra clásica pero no por ello pasada de moda, pues entre sus virtudes cuenta el haber logrado éxito al paso de una tras otra de sus ediciones, algo más que un mayor tiraje de libros, ya que, como pocos títulos disponibles en el mercado, se ha revisado y actualizado, no solo como una decisión unilateral de su autor y editores, sino también como parte de un proceso de mejora continua a través de la fecunda y bilateral retroalimentación con sus lectores, con quienes han hecho de él la primera selección. Por antonomasia a la hora de pensar en enseñar teoría e ilustrarla con casos reales sobre metodología, más allá de repetir o imitar ejercicios del libro, más bien con la idea de crear individuos que de manera autónoma y creativa sean capaces de iniciar una investigación original o continuar lo investigado por otros con las bases suficientes para producir nuevo conocimiento en sus diferentes disciplinas, y para conseguir esto una obra debe estar abierta siempre a sus lectores para mejorar. Cosa que dentro del área de la metodología, esta es tal vez la única que lo ha hecho, rechazando el solo convertirse en un clásico o bestseller que con el tiempo envejece y hasta los que lo tenían como libro de cabecera lo abandonan por la necesidad de lo actual. Esta última característica define el libro de Hernández Sampieri, pues nos lleva por un recorrido desde las diferencias entre las aproximaciones cualitativa y cuantitativa a la realidad para plantear de la manera más adecuada un problema, definirlo de una forma en que nos abra a nuevas respuestas sin caer en las mismas trilladas de siempre, al proponer un diseño de investigación que aliado con los caminos idóneos para recolectar información confiable y analizarla e interpretarla, nos pongan en condiciones de decir hemos hallado algo nuevo, sabemos más, hemos mejorado la comprensión de un tema e incluso hemos encontrado la solución que todos buscaban, camino o método que de la mano de Hernández Sampieri se emprende una y otra vez, desde su obra hasta espacios virtuales y foros en línea como material de apoyo en formato electrónico que potencializa las de por sí poderosas herramientas metodológicas que expone y pone a la revisión crítica de sus lectores para mejorar la obra y como un esfuerzo en cadena y cascada mejorar con ello los alcances de la misma, así como la productiva asimilación y puesta en práctica de los usuarios del libro, pues es de consulta permanente más que un libro pasajero en nuestras vidas, llegó para quedarse y seguir juntos el camino metódico del cómo hallar las respuestas que buscamos cada día de nuestras vidas. Dr. Moisés del Pino Peña. Universidad Iberoamericana México, DF. Parte 2. El proceso de la investigación cuantitativa. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de formular de manera lógica y coherente problemas de investigación cuantitativa con todos sus elementos. Redactar objetivos y preguntas de investigación cuantitativa. Comprender los criterios para proponer y evaluar un problema de investigación cuantitativa. Síntesis. En el presente capítulo se mostrará la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de investigación cuantitativa. En otras palabras, se explica cómo plantear un problema de investigación. 5 elementos, que se analizarán en el capítulo, son fundamentales para plantear cuantitativamente un problema: objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de esta y evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación 1. De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo, si no sabemos qué investigar. En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o bien tardar un tiempo considerable, depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema de su estudio, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. Seleccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes, necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Race, 2010, Celtis et al., 1980. Delimitar es la esencia de los planteamientos cuantitativos. Ahora bien, como señala COF 1967, un problema planteado correctamente está resuelto en parte. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de escribirlo en forma clara, precisa y accesible. En ocasiones sabe lo que quiere hacer, pero no cómo comunicarlo a los demás, y tiene que realizar un mayor esfuerzo por traducir su pensamiento a términos comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren la colaboración de varias personas. Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación, como describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías. Criterios para plantear el problema. 1. Según Kerlinger y LE 2002, los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa son: el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, características o atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etc., que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona, con? El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo sublime ni el alma son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo?
Los elementos para plantear un problema son fundamentalmente 5 y están relacionados entre sí: los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En la investigación, como en la vida, nuestras acciones se guían por objetivos y preguntas. Por ejemplo, si un artista va a pintar un cuadro, antes de comenzar debe plantearse qué va a dibujar. No. 1. El término problema proviene del griego y su significado original es escudo, valla, obstáculo o impedimento. Eidlin, 2009. Es lo mismo un paisaje de la naturaleza que una escena de la vida cotidiana o un bodegón. También tiene que definir qué técnica utilizará: óleo, acuarela, lápiz, pastel, etc. Por otro lado, es necesario que determine el tamaño del cuadro o área en que va a pintar. Lo mismo ocurre con un músico cuando decide componer una pieza. Para empezar, debe plantearse si va a componer una balada, una rola rockera, una bachata, una sinfonía, un tango, etc. De igual manera, un investigador, antes de emprender su estudio, tiene que plantear el problema, establecer sus objetivos y preguntas, lo que va a pintar o a componer, y qué método o enfoque va a utilizar: cuantitativo, cualitativo o mixto, por ejemplo, en pintura, óleo, acuarela, etc., o una mezcla, en música, contrapunto, serialismo, al azar, improvisación, etc. Pero además de estos dos elementos hacen falta otros: la justificación, porque componer la pieza, la viabilidad del estudio, es factible componerla con los conocimientos, habilidades y recursos que se poseen y a tiempo, y una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, que aporta la pieza de acuerdo con el panorama y tendencias musicales. Objetivos de la investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus dos objetivos. Con unas investigaciones se busca, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial. En tal caso, debe mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de ella. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas, es decir, susceptibles de alcanzarse. Tucker, 2004. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Al redactarlos, es habitual utilizar verbos y derivados del tipo describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar y relacionar respecto de los conceptos o variables incluidas. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes entre sí. Es posible que durante la investigación surjan otros objetivos, se modifiquen los objetivos iniciales o incluso se cambien por nuevos objetivos, según la dirección que tome el estudio. Preguntas de investigación. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear, por medio de una o varias preguntas, el problema que se estudiará. Hacerlo en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la distorsión. Christensen, 2006. Con frecuencia, las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Liukovics, 2010, Labralcas, 2008 y Blaikie, 2003. No siempre en la pregunta o las preguntas se comunica el problema en su totalidad, con toda su riqueza y contenido. A veces se formula solamente el propósito del estudio, aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Al respecto, no podemos decir que haya una sola forma correcta de expresar todos los problemas de investigación, pues cada uno requiere un análisis particular, pero las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el campo del problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación. Fermin y Levin, 1979. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta, por tanto, hay que acotar las preguntas como las siguientes: ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? ¿Cómo afecta el fuego al concreto? ¿Por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras? ¿En qué programas de televisión hay muchas escenas sexuales? ¿Cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? ¿Los gerentes se comprometen más con su empresa que los obreros? ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación colectiva con el voto? Etcétera. Esas preguntas constituyen más bien ideas iniciales que es necesario refinar y precisar para que guíen el comienzo de un estudio. La última pregunta, por ejemplo, habla de medios de comunicación colectiva, término que implica la radio, la televisión, los periódicos, las publicaciones, el cine, los anuncios publicitarios en exteriores, internet y otros más. Asimismo, se menciona voto sin especificar el tipo, el contexto ni el sistema social, tampoco si se trata de una votación política de nivel nacional o local, sindical, religiosa, para elegir al representante de una cámara industrial o a un funcionario como un alcalde o un miembro de un poder legislativo. Incluso si el voto fuera para una elección presidencial, la relación expresada no lleva a diseñar actividades pertinentes para completar una investigación, a menos que se piense en un gran estudio que analice todas las posibles vinculaciones entre ambos términos, medios de comunicación colectiva y voto. En efecto, tal como se formula la pregunta, origina una gran cantidad de dudas. Se investigarán los efectos que la difusión de propaganda a través de dichos medios tiene en la conducta de los votantes. Se analizará el papel de estos medios como agentes de socialización política respecto del voto. Se investigará en qué medida se incrementa el número de mensajes políticos en los medios de comunicación masiva durante épocas electorales. ¿Acaso se estudiará cómo los resultados de una votación afectan lo que opinan las personas que manejan esos medios? Es decir, no queda claro qué se va a hacer en realidad. Lo mismo ocurre con las otras preguntas, que son demasiado generales. En su lugar deben plantearse preguntas mucho más específicas, como por ejemplo, ¿el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación está vinculado con el tiempo que perdura su matrimonio?